Estoy grabando, ahora sí. Bueno, perdón para los que no van a poder ver esa primera partecita, pero la idea, digamos, de la preferencia revelada es empezar a partir de la elección y contrastar esas elecciones que fue teniendo el consumidor en un periodo de tiempo con una posible teoría del consumidor, ¿sí? Entonces uno podría llegar a ver comportamientos, podría llegar digamos, a soluciones que tengan que ver con cantidades consumidas óptimas y demás cuestiones que no tienen que pasar por un proceso de maximización de la utilidad. Entonces eso es básicamente lo fundamental de la preferencia revelada. Ahora hay dos supuestos, dos axiomas de la preferencia que básicamente lo que intentan hacer es tratar de probar si esas preferencias que nosotros vamos a encontrar corresponden o no corresponden a los comportamientos óptimos, ¿sí? Que uno podría llegar a derivar a partir de la preferencia, del enfoque de la preferencia. Uno es el axioma débil de la preferencia y el otro es el axioma fuerte de la preferencia. La diferencia entre uno y otro tiene que ver con una relación de preferencia directa o una relación de preferencia indirecta, digamos. El axioma fuerte de la preferencia revelada está basado, digamos, fuertemente en la cuestión de preferencias, de la transitividad de esas preferencias, ¿sí? Habíamos visto que la transitividad era un supuesto bastante fuerte. Bueno, aquí el axioma fuerte de la preferencia revelada es un axioma que está basado en la transitividad. A ciencia cierta, lo que nosotros vamos a mirar en el axioma débil de la preferencia revelada es específicamente si esas elecciones más o menos son consistentes, ¿sí? Con, digamos, con algún tipo de preferencia, ¿sí? Fíjense que, digamos, lo que vamos a mirar en general son montos de gastos, y tal que el enunciado de la preferencia débil revelada dice si el consumidor ha revelado que prefiere X a Y, dados unos precios y un ingreso, por lo cual X es elegido, ¿sí? Quiere decir que X tiene mayor gasto, existiendo la posibilidad de que Y sea elegido, pero no lo fue. La verdadera cuestión acá es, observo la elección de un periodo y la trato de comparar con las otras elecciones que tuvo en el otro periodo. Y veo si efectivamente esa elección de hoy, digamos, es consistente con las otras elecciones, en el sentido de que yo elegí X a Y, aun cuando Y estaba disponible, la elegí a X. Por lo tanto, diría el axioma débil de la preferencia revelada, se deriva, o uno puede terminar diciendo que se prefiere X a Y. Aun cuando estaba disponible Y, yo elegí X. ¿tá? Situaciones en donde eso se viola es precisamente aquí, ¿sí? ¿Por qué se viola? Porque fíjense que cuando yo observo una elección, una cantidad, en este caso aquí X sub 0, ¿sí? X sub 1 era disponible, estaba disponible para hacerlo. ¿tá? Si yo tuviera que derivar una cierta relación acá, yo diría que X sub 0, ¿sí? Se prefiere a X sub 1, ¿sí? Porque aun cuando X sub 1 se podría haber elegido, no se eligió, se prefirió elegir X sub 0. Por lo tanto, se prefiere X sub 0 a X sub 1, ¿sí? Pero cuando los precios cambian y la renta, digamos, los precios cambiaron y la restricción presupuestaria pasa de M1 a M1, ¿sí? Es un cambio de precio, hay un pivoteo en la recta presupuestaria, hay un giro en realidad, llegamos a una conclusión de que vemos la elección X1, ¿sí? Y decimos, ok, bueno, ¿se puede alcanzar X sub 0? Sí se puede alcanzar X sub 0. De hecho, X sub 0 es parte asequible de X sub 1. Es parte asequible de todo ese conjunto de nuevo presupuestario. Entonces uno diría, si se eligió X sub 1, ¿sí? Entonces quiere decir que es preferido a X sub 0, porque X sub 0 también se podría haber elegido y no se eligió. Lo cual, si de acá, de estas dos cosas que nosotros miramos acá, llegamos a una inconsistencia, digamos. Preferimos X sub 0 antes que X sub 1, pero preferimos en otro momento X sub 1 antes que X sub 0. No hay una manera de trazar curvas de indiferencia aquí
que me permitan un comportamiento óptimo, ¿sí? No hay forma, no hay manera de llegar a un comportamiento óptimo en esta situación. Entonces, o las preferencias no siguen un comportamiento óptimo, o hay algún factor que nosotros nos hemos olvidado, o algo pasó que no lo hemos incluido en nuestro modelo, ¿sí? Este es un caso que obviamente se puede observar y que se respeta, porque fíjense que se elige X sub 0, este podríamos ser X, ¿sí? Se elige la cesta X, cuando se eligió la cesta X, la cesta Y no estaba disponible, por eso no se le ha elegido, y cuando se elige la cesta Y, la cesta X no está disponible. ¿Tá? Entonces, es una manera de efectivamente obtener, digamos, comportamientos óptimos. Y a partir de ahí se pueden construir curvas de indiferencias. Ahora bien, el axioma fuerte de la preferencia revelada, lo que permite y anula son comparaciones indirectas, porque el axioma débil de la preferencia revelada es un axioma que está basado en comparaciones directas, ¿sí? Entre dos, específicamente entre dos setas, no entre cuestiones que sean indirectamente. ¿tá? Entonces, podría suceder, digamos, por la intransitividad, que, digamos, tenga una situación como esta, se prefiere X a Y, y que se prefiera Y se prefiere a X sub 0 a X sub 1 y X sub 1 a X sub 2, pero X sub 2 a X sub 1, ¿sí? Eso es una cuestión intransitiva, ¿sí? Pero es una relación que se puede derivar de manera más indirecta y no tan directamente a partir de las elecciones de los consumidores. Entonces, el axioma fuerte de la preferencia revelada viene a romper con esta intransitividad y de hecho es condición necesaria y suficiente para que nosotros podamos encontrar comportamientos que sean óptimos en el sentido de la teoría de la preferencia o de la elección del consumidor basado en la preferencia, es decir, hagamos cestas de bienes que son óptimas desde ese punto de vista. ¿sí? Así que después hay unas cuestiones de índice de precio, que no la vamos a ver en la parte práctica, pero de dónde saqué un poco la literatura, de dónde saqué, digamos, la parte teórica, bueno, de microintermedia de Varian y teoría microeconómica de Nichols. ¿sí? Ahí lo tienen como que lo pueden ver. Otra, Ditton y Muhlenbauer, nunca me sale el nombre, capítulo 7 y 7.1, está muy bueno, que la cuestión de la preferencia revelada lo explica bastante bien, y para los que no quieren, pueden mirar algunos papers ahí de problemas con los índices de precios. ¿sí? Así que dejo de compartir. Y todos se descargaron bueno, para aquellos que no estaban al momento que lo dije, hay un trabajo práctico que lo puse en la carpeta de Drive, lo pueden bajar, porque a partir de ahí vamos a ir construyendo y mirando, ¿no? De la manera en que lo vamos a hacer. Disculpe, ¿sea que podrían pasar el link del Drive al grupo? Porque no encuentro el email. Sí. A ver si yo lo tengo por acá. Ahí yo lo paso, Paco. Bueno, yo voy a compartir, digamos, mi pantalla con un Excel, ¿sí? Que yo lo hice en Excel. Digamos. Otra vez, que arregle mi tema acá. Yo lo compartí en un Excel, lo resolví en realidad en un Excel, para que lo tengamos un poco, lo miremos ahí, ¿sí? Me queda más fácil resolverlo ahí que en otro lugar. Me avisan cuando, no sé si todos tienen ya el trabajo, o una gran mayoría, digamos. ¿Cómo? Descargué la hojita. ¿Descargaste? Ah, ok, perfecto. Para aquel que no pueda encontrar, lo paso al grupo. Bueno, es un poco, en general, todos los ejercicios son así. Hay 2 ejercicios, vamos a tratar de hacer
uno bien completo, el segundo, si nos queda un poco de tiempito, nos robamos a Isa, entonces lo hacemos. Pero vamos por el primero, digamos, fíjense, en general los ejercicios son así, de esa manera. Los leo para aquellos que no tienen todavía, ¿no? Dice, un consumidor gasta todo su ingreso en hamburguesas y gaseosas. A continuación se presenta la información de su consumo en 3 momentos del tiempo, 2015, 16 y 17, y los respectivos precios de los bienes. Entonces, ¿qué vemos? Que en el año 2015 compraba 3 hamburguesas a 20 pesos, compraba 6 gaseosas a 10 pesos. En el 2016 compraba 8 hamburguesas a 10 pesos y 2 gaseosas a 35 pesos. O sea, vemos que las gaseosas disminuyeron de precio y el tipo consumió, las hamburguesas disminuyeron de precio, el tipo consume más hamburguesa y las gaseosas subieron de precio y consume menos gaseosa. Parecería que va todo bien. 2017, el tipo consume 5 hamburguesas a 20 pesos y consume 5 gaseosas a 20 pesos. Otra vez, vemos que el precio de la hamburguesa sube, ¿sí? Se duplica y la cantidad demandada o la cantidad que él consume efectivamente cae a 5, y en tanto que la baja en el precio de la gaseosa impulsa su consumo en gaseosa. Entonces, la pregunta es, si nosotros a partir de ese cuadro y esa información que tenemos ahí, podemos concluir si en algún momento del tiempo el consumidor disfruta de un mayor bienestar o no. ¿Sí? Y nos pregunta si se cumple el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Está? Bueno, ¿cómo resolvemos un poco esto? Bueno, si quizás, digamos, por ahí les puede llegar a complicar porque aquellos que no lo vieron en la clase van a estar un poco medio perdidos, pero en general lo que uno busca ahí comparar, digamos, en el desarrollo de la clase lo pueden ver, lo que busca uno comparar es siempre el gasto, ¿sí? El gasto total, lo que gastamos en una cesta, por eso miramos las restricciones presupuestarias, ¿sí? Entonces buscamos lo que salía el gasto en una cesta y lo que salía el gasto en otra cesta, cuando manteniendo cada uno de los precios de los bienes. Este cuadro que está aquí, este es el cuadro tal cual, digamos, tal cual yo lo copié desde el trabajo práctico, ¿sí? Fíjense que son los mismos datos, no cambian nada. Este cuadro que está aquí, los valores que está adentro son el gasto total, ¿sí? En cada una de las cestas, a cada uno de los precios diferentes. ¿Está? Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, 120, no es otra cosa que 3 hamburguesas por 20 pesos más 6 por 10, ¿sí? Son 120 pesos, ¿está? Entonces, lo que el tipo gastó. Yo corro esto que está aquí y tengo esos 3 números. Lo particular, fíjense que, digamos, en fila tengo 3 tipos de precios, 3 conjuntos de precios. El primer conjunto de precios pertenece a, digamos, 20 pesos que sale la hamburguesa y 10 pesos que sale la gaseosa. El segundo conjunto de precios pertenece a 10 pesos que sale la hamburguesa, 35 que sale la gaseosa. Y el tercer conjunto de precios pertenece a 20 y 20. ¿Está? Esos son los 3 vectores de precio. Cada vector, obviamente, tiene su propia elección. Pero más allá de eso, lo que a nosotros nos interesa es ver si, dado un conjunto de precios, si había otra cesta que en ese momento era posible acceder y no se accedió. Por lo tanto, lo que se accedió se dice que es revelado, se dice que se prefiere a otra cesta. Y después, cuando cambian, hay otro conjunto de precios a ver si ese comportamiento no es incongruente con lo anterior. ¿Está? Visto de otra manera, fíjense que esta cesta que está aquí, ¿sí? Cesta 2, valuadas a los precios 20 y 10. ¿Sí? Es decir, que yo lo que haría es, utilizaría esto que está aquí, perdón, por atrás, utilizaría 8 y 6
y lo multiplicaría por 20 y 10. Si ustedes hacen ese cálculo, fíjense, lo hago acá, hacemos 8, lo multiplico por 20, más 2 por 10. Me da 180. Efectivamente es esta cesta que está acá. ¿Tá? Si hago lo mismo, debería ser para la cesta 3, ¿sí? Y voy a tener que es 150. Esta matriz, ¿qué tiene de particular? Que en la diagonal se ubican las elecciones que observamos del consumidor, ¿sí? Esas son elecciones que observamos del consumidor. Y lo que nosotros necesitamos comparar es si efectivamente sus elecciones a lo largo del tiempo son consistentes o no con la teoría. ¿Ah? ¿De qué manera podríamos hacer esto, digamos? Fíjense que una cosa que podríamos hacer es, bueno, fijémonos, en el año 2015 la persona compró 3 hamburguesas y 6 gaseosas cuando los precios eran de 20 y de 10, ¿sí? Gastó 120. La pregunta es, el resto de la cesta que consumió en 2016 y 2017, ¿sí? ¿Estaban dentro de ese conjunto presupuestario o no? Y la respuesta es no, digamos, porque ese conjunto, o sea, esa cesta, si yo lo quería comprar a los precios de 20 y de 10, me salía 180, ¿sí? Y me salía 150, o si no, la cesta 3, la combinación de 5 hamburguesas y 5 gaseosas. Por lo tanto, si nosotros partimos de que el consumidor gasta todo su ingreso, de hecho ese es el supuesto que está en el enunciado, gasta todo su ingreso, entonces efectivamente no le alcanzaba para comprar. ¿Qué diríamos desde ese punto de vista de la teoría? Que, bueno, mucho no podremos decir, digamos, las otras 2 cestas, al momento de elegir la cesta 1 en el 2015, no estaban disponibles, no era una alternativa asequible. ¿Tá? Entonces, mucho no podemos decir, no se podía haber elegido. Ahora bien, pasemos a este punto que está acá, digamos. Cuando la cesta efectivamente es, la elección es, digamos, termina siendo 8 y 2, ¿sí? Y efectivamente se gasta todo 150, cuando los precios ahora son 10 y 35. ¿Tá? Ahora los precios son 10 y 35. Entonces, ¿qué debemos mirar en cada una de las cosas? Ver si el monto por fuera de esa diagonal principal es menor al monto que está en la diagonal principal. ¿Sí? Por ejemplo, ver si este es menor a 150 y ver si este es menor a 150. Porque en ese caso, en caso de que fuera así, diríamos que esa es una alternativa que era asequible al momento. Y por lo tanto, se prefiere A. Lo que se eligió se prefiere A. Y cuando pasemos a otro momento, compararíamos y veríamos algunas incongruencias. Vemos que en el 2016, comprando, el tipo eligió comprar 8 hamburguesas y 2 gaseosas, a los precios de 10 y 35 gastó 150. Pero ni la cesta 1, ni tampoco la cesta 3, ninguna de ambas cestas, ¿sí? Eran asequibles en ese momento, a esos precios. Ninguna de esas cestas. Porque comprar la cesta 1, es decir, comprar 3 hamburguesas y 6 gaseosas, salía 240 pesos. ¿Sí? Y comprar la cesta 3 de 5 hamburguesas y 5 gaseosas salía 225 pesos. Entonces, partiendo de que él gasta todo su ingreso, entonces no eran asequibles. ¿Ah? Mucho, evidentemente, no podemos decir. De hecho, cuando el tipo eligió en el 2016, eligió esa y las otras alternativas no eran disponibles. Ahora pasemos a la cesta 3, digamos, del año 2017. Él adquirió 5 unidades de hamburguesa y 5 gaseosas a los precios de 20 y 20. ¿Cuánto gastó? 200 pesos. ¿Sí? Gastó 200 pesos. La pregunta es, ¿la cesta 1 y la cesta 2 estaban disponibles en ese momento? Y la respuesta es, bueno, miremos. Si el tipo hubiese adquirido 3 hamburguesas y 6 gaseosas, en total hubiese gastado 180 pesos. Por lo tanto, era una cesta que estaba disponible. Lo marco con un amarillo. Era una cesta que estaba disponible. Ahora bien, si la cesta 2, que la compró en el año anterior, ¿sí? que incluía 8 hamburguesas y 2 gaseosas, también estaba disponible. De hecho, estaba sobre la misma recta presupuestaria.
¿sí? Sobre la misma línea la recta presupuestaria. También uno lo podría marcar. ¿Qué podemos derivar de acá? ¿Qué podemos derivar de acá? Bueno, no mucho, a priori no podemos derivar mucho, y lo único que podemos decir es que efectivamente, en la cesta 3, cuando el tipo eligió, siendo que la cesta 1 estaba disponible, entonces reveló una preferencia acerca de la cesta 3. Prefiere la cesta 3 antes que la cesta 1. Por lo tanto, si prefiere la cesta 3 antes que la 1, quiere decir que en la cesta 3 está mucho mejor que en la 1. ¿Está? Quiere decir que está mucho mejor que en la 1. En el resto de los casos no podemos decir mucho, ¿sí? Lo único que podríamos decir es que efectivamente en el año 2017, digamos, se está mejor que en el año 2015. Mucho más que eso no podremos decir todavía, ¿sí? ¿Se cumple el axioma de la preferencia revelada? Se cumple el axioma débil de la preferencia revelada. ¿En qué sentido? En que todavía no vemos cierta incongruencia en las cuestiones que tienen que ver con, que ya la vamos a ver en otro ejercicio, en las cuestiones que tienen que ver con, digamos, que revelo que prefiero una cesta y que después salto a otro comportamiento y revelo que prefiero la otra cesta que estaba preferida. ¿Tá? Entonces, se cumple a priori, ¿no? Con los datos que tenemos podemos decir que se cumple el axioma débil de la preferencia. ¿Sí? Por lo tanto, la primera, podríamos decir que a priori disfruta un mayor bienestar, deberíamos chequear otros comportamientos, otros supuestos, a priori uno podría indicar que efectivamente disfruta un mayor bienestar. La respuesta correcta sería, deberíamos chequear preferencia, el axioma fuerte, la preferencia revelada, que aparentemente no se rompe, ¿sí? Deberíamos chequearlo eso, pero a priori uno podría decir que en el año 2015 está mucho mejor que en el año 2017 está mucho mejor que en el año 2015. ¿Tá? A priori uno podría decir eso. Profe, disculpe. Sí, sí, Germán. Bienestar. Perdón que ¿Cómo? sea un poquito perdido, pasa que no vi la última clase y por ahí me queda esa duda. ¿Cómo que define? No te llegué a escuchar, José. Me pregunté qué definía al bienestar. O sea, ¿cómo yo puedo saber bajo a qué condiciones sería el bienestar? O sea, Bueno, ¿dónde queda? gran pregunta, digamos. Ella está haciendo un doctorado en eso. Yo te lo voy a contestar a priori y lo dejo después a ella si lo quiere agregar algo, ¿no? Mayor bienestar para nosotros, dado el supuesto de toda la teoría del consumidor neoclásica, es consume más. ¿Sí? Consumir más implica un mayor nivel de utilidad y por lo tanto mayor nivel de utilidad implica mayor bienestar, bajo las condiciones en las que se establece la teoría del consumidor neoclásico. ¿Ah? Bajo esas condiciones, consumir más y estar en una curva de indiferencia más alta implica un mayor bienestar. ¿Sí? Y no. Yo me quedo ahí, digamos. Y yo sigo. Sí, y ya sigue. Estoy muy apasionada del tema. Bueno, esa discusión la dimos el sábado, José Luis, un poquito, digamos, que habíamos hablado, yo le había hecho como una nota al pie de página de que tenemos que saber que nosotros en esta micro damos micro bienestarista, digamos, bien ortodoxa, ¿sí? Que lo que supone es lo que dice Facu, digamos, cuando pensamos en el bienestar de una persona, pensamos que ese bienestar se alcanza cuando la persona alcanza el mayor nivel de utilidad posible. Y la palabra utilidad tiene como muchas posibles interpretaciones, ¿sí? Que puede ser, no sé, alcanzar la mayor cesta de consumo posible, como dice Facu, o sea, en términos de bienes que se intercambian en el mercado. Entonces, cuanto más bienes y servicios puedo comprar, mejor estoy. Mayor es mi utilidad, mejor estoy. Que sería como satisfacción de deseos, digamos. O lo puede ver, algunos lo ven desde el punto de vista de alcanzar placer a partir de ciertas cosas, de la compra de ciertas cosas, o alcanzar la máxima felicidad posible. Hay muchísimas interpretaciones. Y después está todo el otro bagaje teórico que es más heterodoxo, de que eso habíamos hablado algo al sábado, y es que yo le mandé el link ayer que estaba en una charla sobre el tema. Pero ya nos vamos a desviar, así que en todo caso después hablamos de eso. Pero como resumen, digamos, nosotros estudiamos el enfoque bienestarista, digamos, en micro 2. Y de última, si les interesa a muchos, al final, cuando vemos bienestar social, en el último módulo del curso, ahí podemos ver algo de lo heterodoxo. ¿Sí?
Gracias, profe. Profe, quería preguntar algo. ¿Sí? No sé quién me habló. En este caso, en conclusión, sería que la persona que elige esta cesta prefiere 5 hamburguesas y 5 gaseosas a todas las otras opciones en el último año. Sí, dado los precios y los ingresos, sí. Dado su preferencia, todo, sí. Ah, Sí, bien. sí. Ese sería el análisis que podríamos Sí, hacer. sí, claro, sí, sí. Eso, ahí nos quedamos, digamos. De hecho, porque ahí el punto de abajo modifica un poco para clarificar un poco el concepto y que lo pasamos de ahora. Fíjense, yo paso acá, eh, y leo un poco, digamos. Ahora supongamos que si tenemos otros datos del consumidor, ¿sí? De otro consumidor podría ser, que están representados por ese cuadro, en donde nos dicen en el año 2015 consume 3 hamburguesas nuevamente cuando el precio era 20, consume 6 hamburguesas cuando el precio era 10, pero ahora consume 16 hamburguesas cuando el precio es 10, y 4 hamburguesas cuando el precio es 35, gaseosa, perdón, cuando el precio es 35, consume 5 hamburguesas cuando el precio es 20 y 5 hamburguesas cuando el precio es 20. ¿tá? Digamos, ahora, de vuelta, la pregunta es, ¿en qué año estrictamente podemos asegurar que disfruta de un mayor bienestar, digamos, el consumidor nuevamente? Y si podemos identificar algún tipo de preferencias indirectamente que el consumidor lo pueda dar, y si podemos llegar a comprobar el axioma fuerte de la preferencia revelada, ¿no? Obviamente acá está la respuesta, error mío, pero acá está la respuesta. Pero en general, digamos, lo que está es, le modificó un poco para que podamos entender, digamos, de dónde vienen esas comparaciones, digamos, indirectas, y para creer, digamos, que ahora sí, con el chequeo del axioma fuerte de la preferencia revelada, que van a ver que Varian lo explica muy bien, digamos, el axioma fuerte de la preferencia revelada es condición necesaria y suficiente para confirmar que el consumidor, las elecciones del consumidor son acordes o consistentes a las elecciones que podría llegar a tener un consumidor típico, ¿sí? Que resuelve el proceso de maximización, ¿no? Entonces, acá nuevamente están los cuadritos, digamos, que habíamos visto anteriormente. Esta es con la nueva info, ¿verdad? Con la nueva info, y en donde, de vuelta, digamos, cada una de las celdas, de los datos de las celdas, efectivamente nos indican el monto, ¿sí? El monto de lo que se gasta ahí. La diagonal, obviamente, lo que se gasta en cada elección, y de vuelta, digamos, vayamos al primer caso, en el 2005 el tipo compró 3 gaseosas y 3 hamburguesas y 6 gaseosas, y la pregunta sería si era asequible alguna otra de las cestas que eligió a lo largo de todos esos 3 años. La respuesta es no, porque no hay ninguna que salga al menos tanto como esa, o que salga como máximo esa en realidad. Y si vamos al año 2016, la persona eligió 16 hamburguesas y 4 gaseosas, ¿sí? La pregunta es si existe al menos otra cesta que sea tan cara como esta, ¿sí? O que sea tan cara como esta, digamos. Y la respuesta es que sí, existen 2 cestas, ¿sí? Existe la cesta 3 y existe la cesta 4. Existe la cesta 1 y la 3, perdón. ¿Sí? Cuando él eligió la cesta 2, a los precios de 10 y 35, la cesta 1 era asequible, ¿sí? A esos precios, a los precios de 10 y 35. Pero la cesta 3 también era asequible. ¿tá? Entonces, por axioma débil de la preferencia revelada, de hecho por principio de la preferencia revelada, nosotros diríamos que en estas condiciones, cuando observamos acá, el tipo prefiere la cesta 1, la cesta 2 a la cesta 1, pero también prefiere la cesta 2 a la cesta 3, ¿sí? Porque eligió esa. Bajo todas las condiciones bajo todas las condiciones por las cuales se desarrolla el modelo, se dice que se prefiere A, ¿tá? No es que solamente eligió A, se dice que se prefiere A. Entonces, el tipo eligió, y vamos a suponer que lo eligió consistentemente, que agotó todos sus ingresos, como dice el supuesto,
Entonces reveló, porque podría haber elegido la 1, pero no la eligió, eligió la 2. Podría haber elegido la 3, pero no eligió la 2, no la 3. Entonces, cuando pasa un año siguiente y nosotros vamos y captamos ese dato nuevamente, vemos que el tipo consumió 5 unidades y 5 unidades de ambos bienes, cuando los precios eran 20. Entonces, le salió 200, ¿sí? Pero cuando le salió 200, vemos que a esos precios, a 20 y 20, la cesta 1 era asequible. Y no la eligió la 3, ¿sí? De ahí podemos derivar la siguiente conclusión. Si la cesta 1 estaba disponible y no se eligió la cesta 3, entonces la cesta 3 se prefiere a la cesta 1, ¿tá? Tal como dice acá. Pero ¿qué vemos? Que efectivamente la cesta, digamos, la cesta 1 también tenía algo que ver acá, digamos, la 2 se prefería a la cesta 1, ¿sí? Y la cesta 3 se prefería a la cesta 1, y la cesta 2 se prefiere a la cesta 3, ¿está? La cesta 2 se prefiere a la cesta 3. Y la cesta 3 se prefiere a la cesta 1. Por transitividad, y se cumple, porque ustedes lo ven acá, y se cumple por transitividad, la cesta 2 se prefiere a la cesta 1. ¿Sí? Aquí sí podemos estar seguros, no hay errores lógicos aquí que nos digan que las preferencias están como medio cruzadas y las elecciones son como medio inconsistentes entre sí, para decir que no se cumple el axioma de fuerte la preferencia revelada. Aquí se cumple, porque aquí la cesta 2 se prefiere a la cesta 3, porque la cesta 3 era asequible cuando eligió la cesta 2, y la cesta 3 se prefiere a la cesta 1, cuando era posible elegir la cesta 1. Por lo tanto, cuando venimos acá, vemos que efectivamente la cesta 2 también se prefiere a la cesta 1, lo cual transitivamente me dice que la cesta 2 es preferible a la cesta 1. Entonces, aquí sí el supuesto es lo bastante fuerte como para asegurar de que este comportamiento efectivamente es un comportamiento maximizador, ¿sí? Para un contraejemplo de esto, lo pueden ver en Varian, que Varian da el contraejemplo de esto, en donde no se cumple efectivamente el supuesto fuerte de la preferencia revelada. ¿Ah? Entonces aquí sí podemos decir que efectivamente esta persona en el año 2016 está mejor que en todos los otros años. Aquí sí podemos decir que en el año 2016 estaba mejor que en cualquiera de los otros años. ¿Tá? Porque aquí sí se cumple el axioma fuerte de la preferencia revelada. ¿Tá? Y podemos identificar efectivamente esta cuestión que tiene que ver con relaciones indirectas, ¿sí? Relaciones indirectas a través de deducciones lógicas, como por ejemplo, la Z2 es preferible a la Z1. ¿Tá? La Z2 es preferible a la Z1. ¿Sí? Un caso podría ser, acá está claro, digamos, pero acá siempre, acá fíjense que es una comparación directa. Es una comparación directa, binaria entre dos. Y la indirecta surge de un paso más, una deducción lógica de otra cesta que se prefiere. Es una relación más bien indirecta, no más bien directa. ¿Tá? Entonces, la diferencia entre un axioma fuerte y débil es que el débil lo único que me asegura es que no me pueda llegar a cruzar entre estos dos resultados. Es decir, que yo diga, en un resultado, supongamos acá, yo pueda llegar a decir que la cesta 1, por ejemplo, voy a inventar algo, se prefiere a la cesta 2, y acá que la cesta 2 se prefiera a la cesta 1. Eso viola el axioma débil de la preferencia revelada. ¿Tá? Pero aún podría no suceder esto, podría ser que se cumpla eso, pero no se cumple la transitividad. ¿Tá? Entonces ese comportamiento no es óptimo y no es lógico desde el punto de la preferencia, digamos, revelada, porque uno podría tener, digamos, otro resultado aquí que le contradiga la transitividad. Entonces, la transitividad aquí, la relación indirecta que surge de comparar la cesta 3 con la cesta 1, llegar a la conclusión que se prefiere la cesta 3 antes que la 1, y relacionar con el punto anterior, que se prefiere la 2 antes que la 3, me permite llegar a algo que es consistente. ¿Sí? Que es consistente. Porque yo lo miro acá, cuando el tipo
decidió comprar la 3, la cesta 3, en el momento en que eligió la 3, la cesta 2 no era alcanzable, ¿sí? No estaba dentro de las alternativas. Entonces, no estaba, y por eso no se le eligió, podría decirse. No estaba dentro de las alternativas, entonces por eso no se eligió. Así que, digamos, esos son los ejercicios en general, digamos, de una de preferencia revelada. Tengo un ejercicio más, no sé si tengo tiempo, Isa, pero si no, pues lo que podríamos hacer, digamos, si no hay tiempo, bueno, lo pueden llegar a intentar resolver y lo chequean, digamos, pues, conmigo, digamos, sigue la misma lógica, ¿no? Sigue la misma lógica. Una vez me enfrento con un cuadro, una vez que me enfrento con un cuadro, como este es el otro ejercicio. Me enfrento con este cuadro, tengo los precios, tengo las cestas, y lo que tengo que hacer es construir este cuadro con cada uno de los precios, o sea, con cada uno de los montos, valuados a cada uno de los precios. Puedo mandar el Excel si quieren, no tengo ningún problema, para que lo chequeen, digamos. Y entender que en las diagonales, precisamente en las diagonales, está la cesta que se eligen. Y ahí lo único que tengo que hacer es empezar a comparar, ¿sí? Ver si el monto de las otras cestas que se eligió en el otro momento efectivamente es menor o igual al monto de la cesta elegida, ¿sí? Y hacer comparaciones que son tipo binarias, y deducciones un poco más bien lógicas, ¿sí? No sé, Isaac, cómo... Yo creo que capaz ellos lo van a aprovechar mejor una vez que puedan ver la Claro, clase, porque si no, capaz que sí, solo te están escuchando, por ahí cazan algo, pero sí, capaz Facu, dejamos que, bueno, para perdón. sí. entender, digamos, o sea, el axioma débil lo que me dice es que si dos cestas son asequibles y cambian los precios, yo siempre voy a elegir la misma cesta, mientras sean asequibles, ¿no? No sé si la misma cesta, digamos, lo que me dice el axioma débil es que lo que yo no puedo tener es errores de incongruencia de este tipo, digamos. O sea, cuando yo elijo una cesta como aquí, digamos, por ejemplo, como acá, elijo una cesta que es la cesta 1, ¿sí? Termino diciendo que la cesta 1 es preferible a la cesta 2 porque la elegí, y tenía la otra alternativa, que era la cesta 3, que la podía haber elegido y la elegí. No me puede suceder de que en otro momento cuando pase, yo aquí, por ejemplo, si esto fuera 34, así, eso viola al axioma débil de la preferencia revelada, porque efectivamente yo acá elegí la 2, ¿sí? Porque la compré a la 2, pero la cesta 1 era asequible, ¿sí? Y anteriormente ya había dicho que prefería la 1 a la 2. Y sin embargo, no la elegí, la 1 a la 3. Digamos, sin embargo, no la elegí. ¿Sí? Viola, eso viola, digamos, el axioma débil de la preferencia revelada, ¿no? Viola un poco. Esa cuestión, digamos, de comparar, decir, elegiste una cuando podrías haber elegido la otra, y seguiste al otro periodo y elegiste la otra cuando podrías haber elegido la que preferiste anteriormente. ¿Está? Es un poco esa la cuestión. Salvo que, Facu, corregime igual, salvo Sí. que la cesta que no elegiste en el primer periodo no haya sido asequible, digamos que por ahí eso es lo que iba Pablo, ¿no? Claro, Si las dos cestas son asequibles, pónganse que la renta les da para comprar la misma cesta de bienes en 2 periodos, con ese cambio de precios que habla Facu, ¿no? Si las dos eran asequibles y en un periodo ustedes eligen la 1, ¿sí? Entonces no puede ser que cuando cambien los precios y las dos sigan siendo asequibles, ustedes elijan la otra, porque ustedes revelaron en el primer periodo que preferían la 1. Entonces, si las dos son asequibles, en el otro periodo tienen que seguir eligiendo la 1. Eso es lo exacto. que está diciendo Facu. Exacto. En términos del Excel y de cuadros, lo que nosotros habíamos, lo que se comprueba es esto, digamos. Fíjense, como decía Isa, si en un momento vos, en el año 2016, vamos a ponerle año, elegiste esto, cuando vos podrías haber elegido la 1, ¿sí? No puede ser que en el año 2016 vos elijas la 1 cuando todavía podrías haber elegido esta cesta que elegiste el año anterior. Eso es incongruente, digamos, ¿sí? Eso viola el axioma débil de la preferencia revelada, ¿tá? Que te dice,
que cuando tenías la posibilidad de elegir una, elegiste esta, entonces no puede ser que cuando cambien los precios y tengas la posibilidad de elegir esa misma cesta, ¿sí? Elijas otra. Entonces no era un comportamiento optimizador. De hecho, si ustedes intentan graficar acá una curva de indiferencia, es imposible que no se crucen, digamos. No la van a poder hacer, ¿tá? Que sea un comportamiento óptimo. No la van a poder hacer. ¿Sí? Una pregunta, pero el Sí. axioma débil se cumple igual a pesar de que no se dé la transitividad, por ejemplo, entre 3 cestas, ¿no? Y puede ser, sí, efectivamente. Por eso existe la fuerte para Claro, eso es lo reforzar. que pide la fuerte, que sí se dé esa transitividad. Exactamente. Esa sería la diferencia básica. Exactamente, exactamente. Ah, Esa sería está. la diferencia básica Claro. y sería la que te permita a vos terminar de deducir de que efectivamente es un comportamiento óptimo, ¿sí? Consistente con la teoría del consumidor basado en las preferencias, de maximización de la utilidad. ¿Sí? Vos podrías, incluso si comprobás la transitividad, comprobás el axioma fuerte, podrías, de hecho, construir curvas de indiferencia, podrías construir esa suerte de demanda sin siquiera haber maximizado la utilidad. ¿Sí? Esa es como la ventaja. Partimos de elecciones y podemos llegar a las mismas conclusiones sin tener que suponer y maximizar una utilidad y demás cuestiones, ¿no? Partimos de hechos, observaciones, y de eso deducimos comportamientos, ¿no? Comprobamos si efectivamente coinciden o no con lo que, con la teoría que nosotros tenemos detrás. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, Capaz que después, más adelante. bueno. ¿Sí? Bueno, yo sigo entonces como para poder dar un poquito más de los otros temas, ¿sí? Primero a ver si tienen alguna duda sobre los otros temas que subimos esta semana, que eran ecuación de Slutsky. Primero, ecuación de Slutsky con renta monetaria fija, digamos, y después con dotaciones, o sea, con la posibilidad de que la renta pueda variar. Y al final, ayer recién les pido disculpas por eso, ayer recién les pude subir el video de bienestar del consumidor. No sé si no lo llegaron a ver porque yo lo subí muy tarde, capaz que les doy la semana que viene la práctica de esa parte, ¿sí? Igual no es muy difícil, si no les hago un repaso teórico ahora. Pero empecemos primero por la ecuación de Slutsky, ¿sí? ¿Pudieron ver, leer algo de eso? ¿Tienen alguna duda primero? O podemos ir a hacer como un pimponeo, como la otra vez, ¿no? Como el sábado pasado, a ver qué entendieron, para qué sirve la ecuación de Slutsky, qué nos permite hacer, eso, básicamente. ¿Sí? Si quieren podemos hacer como un resumen de nuevo en 10 minutos, como hicimos la otra vez. Parece que eso está bueno para ayudarlos a ustedes, ¿no? Creo que Pablo estuvo leyendo porque me hizo algunas preguntas. Así que si vos querés decir algo, Pablo, estás permitido. Papu, No, ¿me que habilitas compartir? ¿Compartir pantalla, por favor? Sí, está con el micrófono. Ahí ya está, ahí se Dale, supone, gracias. ¿no? Sí, dale, métele, Pablo. no, que la ecuación de Slutsky es algo hipotético, digamos, que no es que se da en la realidad en sí, pero porque lo que pasa es que hace el efecto total nomás, pero se puede desgranar, digamos, en el efecto sustitución y en el efecto ingreso. Que el efecto sustitución siempre va a ser negativo si la tasa marginal de sustitución es negativa. Y no sé, tengo muchas cosas en la cabeza, por eso no sé cómo Está bien, decirlo. está bueno. Bueno, pero ya diste un empujón. ¿Y estos efectos de sustitución e ingreso cuándo se producen, digamos, cuando analizamos qué cuestión? Un cambio en el precio de algún bien. Bien. Sí, entonces, nosotros, digamos, para analizar el efecto en la cantidad demandada del cambio en el precio de un bien, podemos analizar directamente la derivada de esa cantidad demandada con respecto al precio del bien, ¿no? Entonces, como decía Pablo, eso tiene un efecto total, ¿sí? Un efecto total. Y ese efecto total nosotros lo podemos descomponer analíticamente y teóricamente en dos efectos, ¿sí? Que son, en términos analíticos y teóricos, interesantes de poder analizarlos, pero conllevan a analizar elecciones que en la realidad no observamos. Lo único que vemos es el efecto total, como dice Pablo, ¿sí? Entonces,
de un precio de un bien, como acá, en la cantidad demandada. Y el efecto sustitución, como él decía, siempre que la tasa marginal de sustitución sea decreciente, es negativo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando aumenta el precio del bien, ¿sí? Por efecto sustitución, la cantidad demandada baja. ¿Sí? Hay una relación inversa. Y bueno, y el efecto ingreso, acá teníamos dos posibilidades. ¿Se acuerdan cuáles eran? Perdón, efecto sustitución eran en realidad. ¿Qué tipos de efecto sustitución podíamos analizar? Vamos acá. Tipos de efectos. Uno que partíamos de analizar la función de demanda marshalliana, ¿sí? Y analizamos en esa función, digamos, en realidad acá hay una cuestión que, bueno, hay una ecuación de demanda que se la suele llamar ecuación de demanda de Slutsky, ¿sí? Que está en una nota al pie, creo que de Varian o de Nicholson, que sirve para hacer el cálculo en términos formales de la identidad de Slutsky usando el efecto sustitución a la Slutsky, que es el que quería explicar. Ahora, no teníamos un efecto sustitución a la Slutsky, un efecto sustitución a la Higgs. ¿Sí? Para calcular formalmente el efecto sustitución a la Slutsky se usa algo que se llama la ecuación de demanda de Slutsky, que nosotros no la vemos en términos formales, digamos, ¿sí? Así que solo lo vemos en términos gráficos. Sí hacemos el cálculo formal con derivadas del efecto sustitución a la Higgs, ¿sí? Pero independientemente de eso, ¿ustedes se acuerdan de qué se trataban estos dos efectos? O sea, ¿qué es lo que analizábamos? ¿O qué entendemos por efecto sustitución? De cualquiera de los dos tipos. ¿Cómo varía la demanda del bien X cuando variaba el precio? Cuando cambiaban. Y Bien. en el Slutsky era que te ponía, o sea, te aumentaba la renta, o sea, te daba la posibilidad de que vos mantengas esa capacidad de consumo y te ajustaba, o sea, y te daba, o sea, si poner el precio aumentaba, te tendría que subir, o sea, se calculaba cuánto te tendría que subir de la renta para que vos puedas seguir consumiendo esa cesta de consumo. Buenísimo. Bien. Entonces, digamos, acá siempre lo que tenemos en mente, pongámosle por acá, es, no voy a buscar el signo de la derivada, le pongo directamente así, derivada de la X, de alguna función de demanda, la compensada o la Slutsky respecto al precio del bien, ¿no? Entonces, como dice S, ¿sí? Lo que mira este efecto es el efecto, digamos, la cantidad demandada cuando cambia el precio del bien y ajustando la renta de forma tal que la cesta inicial de consumo sea asequible, ¿sí? Entonces, ese ajuste que se hace es en el sentido en el que varían los precios. Si aumentan los precios, como decía ese, entonces al consumidor hay que darle más renta para que la cesta inicial de consumo sea asequible. Entonces, dado ese ajuste en la renta, bueno, ver cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en los precios relativos. ¿Sí? Ese era el efecto de sustitución a la Slutsky. Y el efecto de sustitución a la Higgs, el ajuste en la renta, ¿para qué se hacía, digamos? ¿Con qué objetivo de mantener constante qué cuestión? La utilidad, mantener la Buenísimo. misma curva de indiferencia. Para mantener el mismo nivel de utilidad, ¿sí? Entonces fíjense que el efecto de sustitución a la Higgs lo vemos en qué función de demanda. ¿La compensada? La compensada, buenísimo. Porque se acuerdan que cuando construimos, en el video que mostrábamos y que está en el gráfico de Nicholson re lindo, cómo se construye la función de demanda compensada, lo que hacemos es suponer cambios en el precio del bien, o sea, imaginen el gráfico de la elección del consumidor, ¿sí? Tenemos una primera recta presupuestaria, una curva de indiferencia, y vamos cambiando la pendiente de la recta presupuestaria, y la vamos haciendo tangente siempre a la misma curva de indiferencia, ¿sí? Entonces, a partir de ese gráfico, nosotros podíamos construir la curva de demanda compensada. Entonces lo que hacemos es, ante el cambio de los precios relativos, ajustar la renta de forma que el consumidor se mueva, o sea, tangente siempre su elección a la misma curva de indiferencia. Entonces acá el ajuste en la renta, que hacemos para analizar este efecto de sustitución a la Higgs, es para poder mantenerme en esa misma curva de indiferencia. ¿Sí? Ahí, digamos, ustedes pueden ver de nuevo los videos o el slide, digamos, las diapos sobre el tema. Sí, pero básicamente teníamos esos dos tipos de efectos. Acá pongamos ecuación de Slutsky con renta monetaria fija. ¿Sí? Bueno, y esta ecuación de Slutsky la vemos en la función de demanda de Slutsky, pongámosla así, ¿eh? De demanda de Slutsky. Bueno,
Y respecto al efecto ingreso, primero como interpretación, digamos, ¿qué medimos con el efecto ingreso? Con sus palabras nomás, ¿sí? La idea es que poder entender antes de ir a los ejercicios. La palabra lo dice. ¿La cantidad demandada X cuando aumenta la renta o disminuye? Buenísimo, sí. A ver, espera que voy a guardar esto. Práctica. Entonces, mide el efecto en la cantidad demandada ante cambios en la renta. Y siempre a los nuevos precios relativos, digamos. Una vez que ya han cambiado los precios relativos, lo que yo siempre les digo cuando les explico este tema es, primero analizamos el efecto de sustitución cuando hacemos la descomposición de Slutsky, ¿no? Primero analizamos el efecto de sustitución y después pasamos al ingreso. ¿Sí? Entonces, una vez que ya han cambiado los precios relativos, ese ajuste en la renta, ¿cómo afecta la cantidad demandada? ¿Sí? Eso nos dice el efecto ingreso. Es decir, que lo que estamos mirando es la derivada de la función de demanda con respecto a la renta, ¿sí? Para determinar el signo. Después vamos a ver bien la ecuación cómo es, ¿no? Derivada de renta. Y, bueno, ¿y cómo era el signo esperado de este efecto ingreso, de esa derivada? El bien es normal, tiene que ser negativo, de modo que el efecto sustitución y el efecto... Bueno, creo que me estoy confundiendo. No, está bien. Sí, Bueno, está bien. Vos estás diciendo que es negativo. que vayan en el mismo sentido, sí. de forma que ante un aumento, por ejemplo, en el precio del bien, disminuya la cantidad demandada. Bien. Bueno, esto a veces lleva a confusión. Porque fíjense que yo voy a poner por acá arriba, voy a poner acá. Fíjense que lo que nosotros buscamos es derivada de la cantidad con respecto al precio, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando descomponer con la ecuación de Slutsky, ¿sí? Entonces esto lo descomponemos, un efecto de sustitución más un efecto renta, ¿sí? Ese efecto de sustitución lo calculamos como la derivada de la función x de algún tipo, por ejemplo le pongo la compensada, ¿sí? Compensada con respecto al precio, que sería el efecto de sustitución. Queda muy feo así, pero ustedes miren después la punta. Y el efecto renta, por toda la derivación de la ecuación, digamos, es menos la derivada de esa cantidad marshalliana, porque la compensada no depende de la renta, ¿no? Con respecto a la renta, por la función de demanda marshalliana. ¿Sí? Entonces, fíjense, como hay un signo negativo acá, por eso, Sofía era la que estaba hablando, ¿no? Creo que sí. Por eso Sofía dijo que es negativo, digamos, ¿sí? Pero si nosotros solo interpretamos el signo de esta derivada, ¿no? ¿Cómo cambia la cantidad demandada en la función de demanda marshalliana cuando cambia el ingreso? ¿Sí? Si ese signo es positivo, me dice que el bien es normal, pero como tengo un signo negativo antes, por eso Sofía decía que el efecto completito, digamos, es negativo. ¿Me siguen? Porque a veces eso se presta a confusión, digamos. La derivada es positiva si el bien es normal, esta derivada de x con respecto a m. Pero dado el signo negativo antes, decimos que todo el efecto es negativo, y en ese sentido la variación de la cantidad demandada y el precio van en el mismo sentido si considero el efecto sustitución que el efecto renta. ¿Sí? Pero bueno, entonces miremos solo el signo de la derivada, me parece que eso es mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos esperados? Signos esperados de la derivada, le pongo como para que se acuerden. ¿Sí? Entonces, positivos si son normales y negativos si son inferiores. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si habrán visto la clase. Pero bueno, y este efecto ingreso siempre lo evaluamos, fíjense, en esta función x estrella, que así la suelo llamar la función de demanda marshalliana, porque recuerden que solo la función de demanda marshalliana contiene efecto sustitución-ingreso. La función de demanda compensada tiene solo efecto sustitución a la Higgs. ¿Sí? Para poder entender este tema, chicos, deberían haber visto los videos de elección, los videos de demanda individual y ecuación de Slutsky. Digamos, como que van todos los temas de la mano, así que si me están muy perdidos, capaz que los invito a que vuelvan a ver los videos. ¿Sí? Pero entonces, bueno, esta es la clave como para los ejercicios que vamos a hacer ahora. Lo que yo preparé es... ¿Tienen alguna duda de esto? Primero. ¿No? Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Lo que yo preparé es... primero, ver el ejercicio 24. El ejercicio 24 de la guía... A ver,
Ahí no están, esperen un poquitito. Yo voy a compartirles mi pantalla como la otra vez. A ver, ¿ustedes ven toda mi pantalla ahí? Se ve, sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, fíjense el 24. Bueno, primero planteo un problema como hicimos la clase del sábado, ¿no? Dice, un consumidor dispone de la siguiente función de utilidad, siendo el precio del bien X e Y iguales a 3 y a 6. A ver. Unidades monetarias respectivamente y la renta igual a 6. Bueno, les dan los datos del problema y la función de utilidad. Y se les pide que hagan algunas cuestiones que no vamos a hacer ahora porque ya hicimos la semana pasada, ¿no? Les pide que calculen, o sea, resuelvan el problema de optimización para maximizar la utilidad, busquen la utilidad máxima, resuelvan las cantidades demandadas por la minimización, o sea, las compensadas, calculen la función de gasto mínimo. Bueno, después vean cuáles son las funciones de demanda marshalliana, la hicksiana, la interpretan, etc. Vamos a hacer solo este último punto, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cuál es el efecto total en la cantidad demandada de X ante un cambio de su precio? Descomponer analíticamente el impacto total en efecto renta y sustitución a la Hicks, interpretar el resultado. Bueno, entonces vamos a ver una aplicación con numeritos distinta, digamos, a la semana pasada que la vimos todo en términos de letras, ¿no? Bueno, entonces acá, fíjense, lo que tenemos es, aquí abajo, bueno, acá está directamente, esta es la función de demanda marshalliana para el bien X, esta es la función de demanda compensada, y acá hacemos el ejercicio para el bien X, ¿no? Entonces, fíjense, lo que queremos calcular como efecto total es ver cómo cambia la cantidad demandada, o sea, la función de demanda marshalliana, cuando cambia el precio del bien. ¿Sí? Bueno, para el efecto total sería calcular esa derivada. Lo sencillo, calculamos, nos da que es negativo. ¿Sí? O sea que un aumento del precio del bien reduce la cantidad demandada. Y ahora lo que queremos hacer a partir de la descomposición de Slutsky es, como decíamos, calcular un efecto renta y calcular un efecto sustitución a la Hicks. ¿Sí? Ver entonces cómo se descompone ese efecto en la cantidad demandada en un efecto renta y en un efecto sustitución. Bueno, para calcular el efecto renta, la ecuación nos dice que a ese efecto lo calculamos como la derivada de la función de demanda marshalliana con respecto a la renta por la función de demanda marshalliana. ¿Sí? Entonces, esto que está acá entre paréntesis es la derivada de esta función, con respecto a la renta. Es eso que está acá. ¿Sí? Por la función de demanda marshalliana, o sea, copiamos esta función acá, trabajamos algebraicamente y nos da esta expresión, ¿sí? Perdón, esto no está en términos de numeritos, después les muestro otro ejemplo con numeritos. Esta expresión que es positiva, ¿no? Entonces me dice que se trata de un bien normal, digamos, ¿sí? Que el efecto de la renta varía, es directo en la cantidad demandada. ¿Sí? Ante un aumento de la renta, la cantidad demandada varía en el mismo sentido. Bien. Y después, el efecto sustitución lo calculamos sobre la función de demanda compensada porque nos pide el efecto sustitución a la Hicks. Entonces, basados en esta función de demanda, que es la compensada, calculamos la derivada de esta función con respecto al precio del bien, que es lo que está acá abajo. ¿Sí? Acá está la derivada, se trabaja algebraicamente, después yo le paso la solución. Esta solución la había preparado Geras Vaz, que era ayudante de cátedra. Bueno, y acá llegamos a la expresión de la ecuación del efecto sustitución a la Hicks. Perdón, fíjense que es negativo, o sea que me dice que cuando aumenta el precio del bien, la cantidad y la renta se ajusta para mantener al consumidor en el mismo nivel de utilidad, la cantidad demandada del bien cae. ¿Sí? Hay una relación negativa. Bueno, entonces sabiendo que la ecuación de Slutsky es esta que está acá, ¿sí? Fíjense que se descompone el efecto total en un efecto sustitución a la Hicks y en un efecto renta, lo único que hago es verificar si el efecto sustitución y el efecto renta suman lo que yo había calculado antes como efecto total. Entonces reemplazo esta derivada por lo que obtuve antes, ¿sí? Que era este término, reemplazo el efecto renta por, perdón, este es el sustitución, y este es el, no, perdón, este es el sustitución, que es el que está acá, y este es el renta, que lo habíamos obtenido acá, ¿no? Fíjense, vuelvo. Efecto renta era este, positivo. ¿Sí? Entonces efecto renta, efecto sustitución, lo sumo y llevo a esta expresión que es la misma que habíamos obtenido arriba cuando directamente calculamos el efecto total como la derivada de la función de demanda marshalliana con respecto al precio del bien. ¿Sí? Y así verificamos, digamos, que hicimos bien los cálculos, básicamente.
¿sí? Pero bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto en este ejemplo? Bueno, me permite observar, si yo tuviera números, digamos, yo podría ver específicamente, bueno, cómo cambiaron las elecciones óptimas del consumidor, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué interpretación yo le podría dar? Bueno, por un lado, que se cumple el efecto de sustitución propio de la demanda de este bien, porque fíjense que el efecto de sustitución, la propiedad de negatividad, perdón, del efecto de sustitución propio, ¿sí? Ven que es negativo, ¿sí? Que cuando yo analizo cómo cambia la función de demanda compensada cuando cambia el precio del bien, encuentro que la relación es negativa, como lo esperamos por la teoría, digamos, ¿sí? ¿Y qué más me permite interpretar? Me permite decir que si yo tengo en cuenta el efecto renta, puedo decir que el bien es normal, ¿sí? Porque hay una relación directa entre cambios en la renta y cambios en la cantidad demandada, ¿sí? Bueno, y además, como los dos efectos van en el mismo sentido, teniendo en cuenta toda la ecuación de Slutsky, o sea, esto es negativo y esto es positivo, pero con el signo menos antes queda negativo, ambos efectos se refuerzan y hacen que cuando cambia el precio del bien, la cantidad demandada del bien varía en relación inversa, ¿sí? Todo eso se podría decir a partir de este ejercicio. Bueno, este es un ejercicio, entonces, con numeritos, ¿sí? Siempre, digamos, como para poder entender bien este tema, es súper recomendable que ustedes lo puedan entender en términos gráficos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Si a alguno le quedó alguna duda de este ejercicio, yo les paso después las soluciones con el álgebra y todo eso, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 30. En el ejercicio 30, esperen un poco. Bueno, el ejercicio 30 dice, sea el caso de dos bienes X1 y X2, y sea X2 un bien inferior, y X1 un bien normal. Se produce un incremento en el precio del bien X1, represente gráficamente y analice esta situación de forma tal que el gráfico muestre adecuadamente los efectos renta y sustitución de cada bien. Bueno. ¿Quieren intentar analizar primero ustedes? O sea, ¿qué piensan que pasaría? O sea, tenemos dos bienes, ¿no? En el bien, en el eje de las ordenadas tenemos el bien X2, no sé en qué eje lo pusimos acá. Bueno, no importa. Un bien es inferior y otro bien es normal. Y acá el precio del bien que es normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría por efecto sustitución y qué pasaría por efecto renta? A ver si lo podemos analizar, si a voz alzada, y después vemos gráfico. ¿Cuál dice? Que supongamos que un bien es normal y otro bien es inferior. ¿Vale? Entonces, capaz voy muy rápido, yo a veces me acelero y hablo rápido y bajo, así que ustedes me avisan. Suponete que tenemos un bien normal y un bien inferior, y que cae el precio del bien que es normal. No sé, sube el precio, perdón, sube el precio del bien normal. Entonces, ¿qué esperaríamos respecto al bien normal y al bien inferior por efecto de sustitución primero? O sea, aumenta el precio del bien normal, ¿qué pasa con la cantidad demandada del bien normal por efecto de sustitución? Disminuye la cantidad. Disminuye. Independientemente de qué efecto de sustitución hablemos, digamos, no importa si es a la Slutsky o a la Higgs. ¿Sí? Independientemente. Siempre, digamos, si las preferencias se comportan como nosotros decimos en la teoría, digamos, son convexas o tienen tasa marginal de sustitución decreciente, siempre la variación va a ser en sentido contrario, ¿sí? Va a haber una relación inversa por efecto de sustitución. ¿Cuál sería la diferencia si usamos el sustitución a la Slutsky o a la Higgs? Digamos, la diferencia sería que si usamos el de Slutsky, nosotros el ajuste en la renta lo haríamos para que el consumidor pueda acceder a la cesta inicial de consumo, y si hacemos el ajuste a la Higgs, lo haríamos para que el consumidor se mantenga en la misma curva de indiferencia, ¿sí? Y en términos, eso sería en términos gráficos, ¿no? Y en términos matemáticos, el efecto de sustitución a la Higgs lo calcularíamos sobre la función de demanda compensada o Higgsiana, ¿sí? Y el efecto de sustitución a la Slutsky sobre la función de demanda de Slutsky, que nosotros no la vemos en el curso, ¿sí? Porque complejiza al PP y ya nos vamos de mambo, digamos. Si quieren, está en una nota al pie de, creo que de Varian, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tenemos que va a haber, entonces, incrementa el precio del bien X,
disminuye la cantidad demandada del bien X y aumenta la cantidad demandada del otro bien, ¿no? Hay una sustitución entre bienes ante el cambio de precios relativos. Y por efecto de renta, ¿qué pasaría? Y ese Dale, puede ser negativo para mí, a ver. porque o el otro es un bien inferior y supuestamente Analizar vos... primero el bien normal, a ver. Primero el normal. Ah, no, pará. ¿Subió el precio del normal, era? Sí. No, espera, ahí se me cambió un poco. Pensé que era el 3. Sí, con un simple cambio en el signo, porque siempre en las explicaciones decimos que baja el precio del bien. Eso es como... Sí, cuesta. aumenta el inferior, para mí es positivo, no sé, porque disminuye la renta y uno al tener menos renta suele consumir más bienes inferiores. Bien. Entonces diríamos, incrementa el precio, una posible interpretación, según lo que dice ese es, incrementa el precio del bien X, cae el poder adquisitivo de ese consumidor, ¿sí? Entonces, va a demandar menos del bien normal y va a demandar más del bien inferior. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con esa interpretación? Sí. Sí. Bueno, ¿y cuál era la otra posible interpretación que yo le decía en los videos como para poder verlo gráficamente? Si, digamos, si nosotros hacemos el análisis primero efecto sustitución, me paro en el efecto sustitución y ahí evalúo qué pasa con la renta y veo cómo cambian las cantidades. Lo que decíamos era, digamos, si analizamos primero el efecto sustitución, como aumenta el precio del bien, el ajuste de la renta sería hacia el alza, digamos. Yo le daría más renta al consumidor, o bien para que llegue a la misma cesta de consumo, o bien para que llegue a la misma curva de indiferencia. ¿Sí? Pero en todo caso, analíticamente o artificialmente yo le di más renta al consumidor. Me paro ahí y analizo el efecto renta. Entonces, para ir al efecto renta, yo le quito renta al consumidor en términos nominales, para volver a la renta original del planteo del problema que nunca cambió, si yo estoy suponiendo hipotéticamente el cambio nomás. Entonces, si se reduce la renta, disminuye la cantidad demandada del bien normal y aumenta el bien inferior, dado los nuevos precios relativos. ¿Sí? Así que independientemente de cuál de las dos interpretaciones usemos, vamos por el mismo camino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que diríamos? Que el efecto de sustitución es negativo, o sea que va a hacer caer la cantidad demandada del bien X1, y el efecto renta, si yo analizo solo la derivada, digamos el signo de la derivada, también va a ser positivo para los bienes normales y negativo para los bienes inferiores. Y ahí el signo cambia por el menos que está antes en la ecuación de Slutsky. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería, digamos, uno yo creo que siempre tiene que ver la intuición o qué es lo que nos dice la teoría y después ponerse a graficar. Porque si no, después a veces el hecho de la tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria nos hace marcar el punto en cualquier lado. Entonces, primero piensen a dónde tienen que ir las elecciones del consumidor según la descomposición y después grafican. Bueno, si están todos de acuerdo con eso, vamos a ver la solución de Gera. Acá está el tremendo gráfico que se mandó Gera. Bueno, entonces, ¿qué puso acá? Fíjense, tenemos... Tenemos el gráfico, vamos a agrandarlo. ¿Qué tenemos acá? Primero teníamos la recta presupuestaria inicial, esta gris, la curva de indiferencia inicial, y la elección del consumidor era posicionarse en A y elegir esto de X2 y esto de X1. X2 es inferior y X1 es normal. ¿Sí? Entonces decimos, el análisis que hacemos es un aumento del precio del bien X1. ¿Sí? Entonces, la recta presupuestaria tendría que ser más inclinada porque cambian los precios relativos. Y vamos a analizar primero el efecto sustitución. ¿Sí? Entonces, en términos de efecto sustitución, fíjense que acá él grafica un efecto de sustitución ¿de qué tipo? A ver si me ayuda. A la Slutsky, porque sigue siendo Bien. asequible la primera cesta. Perfecto. ¿Sí? Entonces, para que sea la Slutsky, como dice Sofía, fíjense que lo que tendría que pasar es, yo tengo que, digamos, para mostrarlo gráficamente, tengo que el efecto del cambio en los precios relativos, ¿a dónde lo vemos? Lo vemos en la recta presupuestaria, porque los precios relativos son la pendiente de la recta presupuestaria. ¿Sí? Entonces, primero me acuerdo de eso, y sé que gráficamente tengo que cambiar la pendiente de la recta presupuestaria. Y bueno, y si el efecto sustitución es a la Slutsky,
Fíjense que esa nueva recta presupuestaria está entrecortada, que es una recta presupuestaria artificial, ¿sí? Porque es un ejercicio analítico nomás, me tiene que mostrar ese cambio de pendiente, digamos, y fíjense que también cambia la ordenada al origen, que acá, bueno, llegaría hasta acá arriba, ¿sí? Que la ordenada al origen sea más alta, me está indicando que yo le di artificialmente más renta al consumidor, ¿sí? O sea, aumentaron los precios, yo le tengo que dar más renta para poder ajustar. Y el ajuste se produce, si es la elección de sustitución a la Slutsky, el ajuste de renta se produce para que el consumidor pueda seguir accediendo a esta cesta óptima inicial de consumo, que era este puntito. Entonces yo giro la recta presupuestaria en torno a esa elección inicial, cambiando los precios relativos en el sentido que me dice la consigna, ¿sí? ¿Y dónde me doy cuenta que le dan más renta al consumidor en este caso? Porque de nuevo, la ordenada al origen, fíjense que está más alta. Si yo le di más renta, si yo no le hubiera dado más renta, el consumidor directamente estaría acá, en esta recta presupuestaria final. ¿Se dan cuenta de eso? Digamos, si yo no cambio la renta, no cambio el precio del bien y, solo yo pivotearía la recta presupuestaria parado en este eje, la llevaría hacia abajo para mostrar el cambio de los precios relativos y listo. Analizaría la diferencia entre el equilibrio inicial y el final. Miraría el efecto total. Pero yo quiero descomponerlo a eso. ¿Sí? Entonces, para ver el efecto de sustitución, muestro el cambio en los precios relativos, ajusto la renta, en este caso, como aumentaron los precios, tengo que darle más renta al consumidor para que él pueda seguir accediendo a esta cesta de consumo inicial. ¿Sí? Si el efecto de sustitución fuera la Higgs, lo que debería haber hecho era, le tendría que haber dado más renta, de forma tal que él podría seguir parándose sobre esta curva de indiferencia, ¿sí? O sea, que su nueva recta presupuestaria sea tangente a esta curva de indiferencia. No a la elección inicial, sino que al nivel de utilidad inicial. Bueno, entonces, es un efecto de sustitución a la Slutsky, marcamos la nueva recta presupuestaria y el consumidor se posicionaría en este punto en una curva de indiferencia como esta, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que pasó. Bueno, acá, o sea, en este sentido yo le digo que tienen que pensar antes de graficar, porque fíjense, en esta nueva recta presupuestaria, yo podría marcar la elección inicial. A ver, ¿le podría marcar la elección inicial en un punto como este? Vamos a ver el tema de las preferencias reveladas que dijo Facu, ¿no? ¿Yo podría pararme en un punto como este? Sí, yo sé que yo tengo que trazar esta nueva recta presupuestaria. Y ahora, ¿dónde me posiciono? Es la pregunta, ¿no? Si yo veo ya resuelto el ejercicio, está bueno, pero si yo lo tengo que hacer, tengo que pensar. O sea, ¿cómo sé que yo me tengo que posicionar en este segmento de la recta presupuestaria nueva? Porque, Habla. ¿Sí? porque las funciones de utilidad son más altas para ese lado, para arriba. Ah, puede ser, sí. Porque Y antes ya otra- podría haberse posicionado en esa parte y no lo hizo. Bien, eso también me gustó. No estaría maximizando. Claro, está bueno. Fíjense que lo que les explicaba Facu antes, ¿no? Fíjense que todo este segmento de la recta presupuestaria que está por debajo del primero, eran cestas de consumo que estaban dentro del conjunto presupuestario inicial, ¿sí? Fíjense que están contenidas adentro del primer triángulo, digamos, que es el primer conjunto presupuestario. Entonces eran cestas que ya eran asequibles a los primeros precios, ¿sí? Entonces, si ahora cambian los precios relativos, ¿por qué el consumidor elegiría posicionarse en cesta de consumo que él no eligió en primera instancia? Digamos, no estaría siendo optimizador, ¿sí? Utilizando un poco el tema de las preferencias reveladas. Pero bueno, le dejo ahí para que usted lo piense, ¿sí? Nosotros deberíamos posicionarnos también sabiendo que el efecto de sustitución siempre es negativo, tendríamos que elegir una X que esté por debajo del punto A, o sea, que sea una opción X óptima que sea más chiquitita que la inicial, porque el cambio en la cantidad demandante, el cambio del precio, la relación tiene que ser inversa, ¿sí? O sea, yo debería posicionarme desde A para arriba. Bueno, en este caso Gera eligió el punto B, y se mostró la tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria, entonces, por efecto de sustitución, cuando cambien los precios relativos y yo ajusto la renta de forma tal de acceder al mismo nivel a la cesta de consumo inicial, el consumidor elige disminuir la cantidad de X1 y aumentar la cantidad de X2. ¿Sí? Entonces, todo lo que hago es mostrar el paso del equilibrio inicial a este equilibrio artificial que me muestra el efecto de sustitución. ¿Sí? Vemos que es negativo respecto al X1, que es el que se ve choqueado en el precio. Y después, para medir el efecto renta, parto del punto B y digo, bueno, ahora yo le había dado renta al consumidor, ¿sí? Le di artificialmente. Ahora yo le quito esa renta, ¿sí? Si quieren verlo desde esa perspectiva, veamos desde términos nominales. Yo le quito renta, entonces, para el bien que es normal,
la cantidad demandada tiene que caer, y para el bien que es inferior, la cantidad demandada tiene que... No sé si me está haciendo. Tiene que Tiene que subir. aumentar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿estamos para dónde? ¿Cómo muestro que le quito la renta? Solo desplazo la recta presupuestaria hacia abajo, ¿sí? Con la misma pendiente de precios, porque el efecto renta respeta los precios relativos nuevos, digamos. Entonces desplazo la recta presupuestaria del efecto sustitución, la llevo hasta abajo. ¿Hasta dónde? Hasta la ordenada al origen inicial, digamos, porque en la realidad ni la renta ni el precio del bien X2 cambiaron. ¿Sí? Entonces hasta ese punto, digamos, que llevo la recta presupuestaria. Y ahí, ¿cómo muestro el cambio en las elecciones óptimas? Partiendo del efecto sustitución, yo tengo que mostrar que por efecto renta vuelve a caer la cantidad demandada al bien X1, porque es un bien normal, y con respecto al bien X2 yo tengo que mostrar que aumenta porque es un bien inferior. ¿Sí? ¿Me siguieron? Ese sería digamos, el procedimiento como para poder analizar estos efectos. Bueno, y la otra interpretación que decíamos era partiendo del punto B, pero así no lo vemos tanto gráficamente, por eso no me gusta tanto esta interpretación. Digamos, bueno, si aumentó el precio del bien, de uno de los bienes, entonces cae el poder adquisitivo del consumidor y él va a disminuir la cantidad demandada del bien normal y va a aumentar la del bien inferior. Eso en términos de efecto renta. ¿Sí? Esa interpretación la pueden hacer, pero fíjense que en términos gráficos no les sirve mucho. No les ayuda mucho a poder dibujar. Bueno, y este sería el grafiquito entonces. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el efecto total? El efecto total es la suma del efecto sustitución y el renta. Entonces, fíjense que con respecto al bien normal se refuerzan. Ante el aumento del precio, los dos efectos hacen disminuir la cantidad demandada del bien y paso del punto A al C. Cae la cantidad demandada del bien 1 y con respecto al bien 2, fíjense que el efecto sustitución va en sentido positivo, digamos, porque sustituyó bien X1 por bien X2 y el efecto renta hace aumentar aún más la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces termina aumentando la cantidad del bien inferior y disminuyendo la cantidad del bien normal para este ejemplo. ¿Sí? Bueno, y por cuestiones de tiempo nosotros no podemos ver muchos casos, digamos, en clase de esta descomposición de Slutsky en términos matemáticos y gráficos, pero yo les puse yo les voy a mostrar porque está abierto acá, ¿no? Esperen un poquito. Al 31 les quería mostrar también, pero ya les muestro igual. Fíjense que yo les puse acá en módulo 1, en práctica, acá, descomposición de Slutsky, que son mis apuntes nomás, disculpen si está medio desprolijo, pero les puse la descomposición en términos matemáticos, digamos, de complementarios perfectos, ¿sí? De la función de utilidad que habíamos usado la semana pasada, que era log-log, y de preferencias cuasi lineales, como para que tengan un ejemplito, ¿sí? Pero así ustedes con la función de utilidad que agarren, ustedes pueden practicar, digamos. Eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Ahí les dejo algunos ejemplitos más. Y después les voy a mostrar uno más, esperen, a ver. El 31, bueno, primero me entendieron, ¿tienen alguna duda de los gráficos y eso? A veces cuesta un poco, digamos, la ecuación de Slutsky, porque tiene como demasiadas vueltitas el gráfico, pero yo creo que hay que tener bien claro los conceptos, ¿sí? Y en base a eso no le van a pifiar, ¿sí? Bueno, si no tienen preguntas, yo paso al 31. El 31 dice, ¿en qué tipo de bienes no hay efecto sustitución? ¿Y en qué tipo de bienes no hay efecto ingreso? Grafique ambos casos. Bueno, a ver, de las funciones de utilidad que ustedes vieron, ¿cuáles no tendrían efecto sustitución? Los bienes complementarios no tienen efecto de sustitución. Los complementarios, perfecto. Bien, entonces el efecto total sería puro efecto renta, que ahora lo vamos a ver en un gráfico que hizo Gera también. ¿Sí? Y que están varias en el gráfico, me parece. ¿Y en qué tipo de bienes no había efecto ingreso? En los sustitutos perfectos. En los sustitutos perfectos, sí. Y en los cuasi lineales también. ¿Sí? Entonces fíjense, acá vamos a ver los gráficos de Gera. Un poquito. Acá, ¿sí? Fíjense. Acá están los complementarios perfectos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que las curvas de indiferencia eran como, tenían forma de L, que el consumidor siempre se posiciona en el vértice porque son complementarios perfectos? Entonces, en la primera recta presupuestaria, el consumidor con esta relación de precios se posicionaba en A,
Y luego tenemos que cae el precio del bien X2, entonces la recta presupuestaria pivotea hacia arriba, ¿sí? Y ante estos nuevos precios relativos, el consumidor se posiciona en este punto, ¿sí? Fíjense que acá todo este efecto total, es efecto renta, porque el consumidor no sustituye un bien por el otro, sino que los consume en una proporción fija, ¿sí? Entonces, como son complementarios perfectos por la definición de los bienes, digamos, todo este efecto es renta, por eso dice efecto renta, ¿sí? Y después, respecto a los sustitutos perfectos, las curvas de indiferencia eran líneas rectas, ¿sí? Que nos mostraban que para el bien era indiferente consumir uno o el otro, ¿sí? Habíamos dicho que Nicholson daba el ejemplo de los tipos de las marcas de combustibles, bueno, etc. Entonces fíjense que ante la primera relación de precios relativos, que es esta recta presupuestaria, el consumidor se posicionaba en este punto, ¿sí? O sea, consumía todo de X2 y nada de X1, y ante la caída del precio del bien X1, pivotea la recta presupuestaria hacia arriba, y el consumidor, como ahora se abarata X1 en términos de X2, elige consumir todo de X1 y nada de X2. ¿Sí? Entonces fíjense que este efecto es todo efecto sustitución, ¿sí? No hay un efecto renta. ¿Ustedes podrían graficar un efecto renta acá? ¿Cómo lo harían? Porque por ahí acá ya está graficado, pero ¿ustedes se imaginarían de otra forma, digamos, esto? Como para poder no estudiarnos de memoria, digamos. ¿Una paralela? ¿Qué cosa? No, si sube la renta, yo decía, muy bien, se puede posicionar en el mismo punto, pero paralelo a un salto. ¿La llevarías hacia arriba, digamos? Desde acá la llevarías hacia arriba. No, pero solo no un cambio en el precio, si se produce solamente un aumento de la renta, siempre sí estamos. Pues yo decía que si los precios siguen iguales o algo así, o si a uno distinto al otro, siempre al que sea menor se va a consumir, pero si son iguales, como que se puede posicionar en cualquiera. Y por eso que si aumenta la renta, por ahí, que es una recta paralela. ¿Una recta paralela a esta? Sí, pero solamente, no, pero obviamente, digo, cuando, basta que ahora me salté, me fui con renta variable, ¿no? ¿Y fuiste el tema? Sí, me fui. Bueno, en realidad yo no veo posible acá poder dibujar, descomponer el efecto, ¿no? Porque, bueno, supónganse que partimos de esta recta presupuestaria para graficar el efecto sustitución a Jaslutsky, digamos, nosotros ¿qué haríamos? Le cambiaríamos los precios relativos, ¿sí? Cambiamos los precios relativos, o sea que esta sería la pendiente de la recta presupuestaria, y como en este caso cae el precio del bien X, lo que haríamos es quitarle renta al consumidor para que siga siendo accesible la elección inicial. ¿Y cómo hacen eso cambiando los precios relativos y quitándole renta? Nunca va a ser asequible la elección inicial. ¿Sí? O sea, aunque quieran dibujarlo, es como, no se puede. Solo en términos teóricos nosotros sabemos que como son bienes sustitutos perfectos, el efecto total es un efecto sustitución. ¿Sí? No es posible dibujarlo, digamos. Pero bueno, no me quiero explayar más en esto. A ver. Bueno, y eso tengo, no sé si quieren ver algo más de efecto sustitución, no sé si darles excedente del consumidor, tenían preparado algunos ejercicios, pero no sé si ustedes pudieron leer algo de efecto de excedente del consumidor, variación compensatoria, equivalente, todo eso, y mirar el videíto. Yo la verdad que no hice. No. Bueno, entonces podemos, sí, yo le subí muy tarde, le pido disculpas, pero estoy con bastantes cosas. Podemos ver algunos casos más. ¿Quieren que les muestre la práctica que hice de descomposición de Slutsky con otros tipos de funciones? ¿O quieren más bien repasar la teoría? O ver... Ah, tenía un ejercicio más, pero no sé si lo puse. Hay un ejercicio, esperen un poquito, a ver. Hay un ejercicio en la práctica que habla un poco de la otra ecuación de Slutsky, ¿sí? ¿Llegaron a ver ese video en la ecuación de Slutsky con dotaciones? O para plantear al menos en forma teórica cuál es la diferencia, digamos. Podemos ver eso. Eso vamos a ver. Sí, entonces, por un lado teníamos ecuación de Slutsky con renta monetaria fija.
¿sí? Y por otro lado tenemos ecuación de Slutsky con dotaciones. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia, digamos? Al considerar dotaciones, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Qué es lo que cambia respecto al otro problema? Chan, chan. Nadie ve el video. No sé, necesito sinceridad 100%, como si no les explico un poco más de la otra ecuación de Slutsky, como para que ustedes puedan aprovechar. Sí, la idea no es que yo esté hablando acá sola. Yo ese video no vi. Ahora bien, la mayoría no lo vio, podemos ver un poco más a fondo un poco ecuación de Slutsky, la básica. Profe, ¿en qué parte están los videos de eso? Emilio. ¿Cómo andás, Emilio? ¿Qué tal? Mira, ¿Todo bien? acá voy a entrar a mi WhatsApp. Fíjense que les agregué hace un ratito. Ustedes hacen clic y ven, en descripción está el Drive y está el canal de YouTube. ¿Sí? Entonces en el canal de YouTube, ¿tá? Ahí armamos Yo uno pensé para que mí. estaba todo subido al Drive, por eso no encontraba. No, porque se saturan los drives de todo. Entonces, Facu tuvo la Ajá. buena idea el año pasado de crear canales y estamos poniendo todo ahí. Ajá. Entonces pueden ver ahí, ¿sí? En cuanto a las Entonces, dotaciones que estaba preguntando, era tipo la cantidad de recursos que tiene el consumidor para destinar a un bien o a otro. La buenísimo. cantidad Entonces, de renta disponible sería eso. perfecto. Entonces podemos poner el problema básico, digamos, el problema anterior del consumidor. Nosotros consideramos una recta presupuestaria, una restricción que nos decía que la renta era fija, ¿sí? Una renta fija. ¿Sí? Entonces planteamos que la restricción tenía que ser igual al gasto en cada uno de los bienes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Yo supongo que sí. Entonces suponíamos que esta renta estaba fija, estaba dada. ¿Sí? No analizábamos mucho cómo se calculaba, de dónde salía, no nos importaba. Y acá pongamos problema con dotaciones. Cuando consideramos el hecho de que el consumidor puede tener dotaciones, hacemos referencia a que no hacemos mal el supuesto de que esa renta está fija, la renta monetaria, sino que ahora suponemos que en la recta presupuestaria esa renta depende del valor de las dotaciones del individuo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, ustedes piensen en una persona misionera que vive en la chacra y que su ingreso depende de lo que cosecha. Tiene hierba y tiene tabaco, ¿sí? Y esos son todos sus ingresos, salen de la venta de la hierba y el tabaco. Entonces, si cambia el precio de la hierba, o cambia el precio del tabaco, o cambian las dotaciones que tiene, hay una sequía, o hay una inundación, o lo que sea, y se le arruinan las plantaciones, entonces va a cambiar su dotación, que es lo que él vende en el mercado para tener ingresos, y por lo tanto va a cambiar su ingreso, ¿sí? Entonces, en ese sentido decimos que la renta ya no es fija, sino que depende del valor de sus dotaciones. Y siempre suponemos que esas dotaciones con las que cuenta el consumidor son las mismas, son los mismos bienes que él, por otro lado, compra en el mercado. ¿Sí? Entonces, como que cuando analizamos el problema con dotaciones, vemos al consumidor también como un oferente neto o un demandante neto respecto a los bienes que estamos analizando. Supónganse que tenemos dos bienes, ¿sí? Un bien, por acá, ¿sí? Si suponemos que tenemos un bien X y un bien Y, ¿sí? El individuo tiene la posibilidad de ser demandante o u oferente neto de cada uno de esos bienes. Si es demandante neto de uno, tiene que ser oferente neto del otro para que se cierre la restricción presupuestaria, digamos, ¿sí? En este caso, digamos, la restricción presupuestaria, siempre las dotaciones las inmovilizamos con una W. ¿Sí? Entonces, W1 por P1 más W2 por P2 tiene que ser igual a su gasto total, como gasto total. ¿Sí? El gasto total sería esto, P de X, lo copiamos. ¿Sí? Y eso, el hecho de considerar esto, la posible existencia de dotaciones, cambia bastante la cuestión del análisis de cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio. Porque fíjense que el precio ahora influye tanto en el gasto del consumidor, ¿sí? En la elección del consumidor, que la vemos de este lado, y también influye en la dotación, ¿sí? O sea, en el ingreso que tiene ese consumidor. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Más o menos. Supongo que sí. Y bueno, y esa cuestión tan simple, digamos, hace que cuando nosotros descomponemos, analizamos la ecuación de Slutsky, pasamos a tener un tercer efecto para analizar, que es el efecto renta-dotación. ¿Sí? Vamos a tener dentro de la ecuación de Slutsky un efecto sustitución, como antes, un efecto renta, y dentro del renta podemos tener un ordinario, efecto renta ordinario,
que es el mismo que analizamos antes, y un efecto renta-dotación, que justamente nos habla de cómo cambia la cantidad demandada ante cambios en la renta que se deben a cambio en los valores de las dotaciones que tiene ese consumidor. ¿Sí? Es decir, que analiza cómo el precio afecta a la dotación y a su vez esa dotación es renta, así que cómo la renta afecta a la cantidad demandada. Entonces tenemos 3 efectos para analizar. Y ahí la cuestión en términos gráficos se complicaba un poquito más todavía. ¿Sí? Vamos, entonces, ecuación de Lütfi. Ampliada. Tenemos efecto sustitución, efecto renta ordinario y efecto renta dotación. En eso cambiaba, ¿sí? Bueno, y no sé qué hacemos. Tengo algunos ejercicios de ecuación de Slutsky básica, si quieren, para mostrarles. En el práctico hay solo uno de ecuación de Slutsky con dotaciones. Podemos ver ese en todo caso. A ver, espérenme un cachito. No me acuerdo cuál era. A ver, espérenme. Voy a buscar. Creo que decía vendedor neto. Acá. El 35. ¿Sí? El 35 dice: interprete económicamente y grafique la siguiente expresión. Cuando se produce una baja en el precio de un bien, pensemos que el consumidor tiene dotaciones, ¿no? Cuando se produce una baja en el precio de un bien, del cual el consumidor es un comprador neto, este no se convertirá en un vendedor neto. Y eso hay que decir si es verdadero o falso y justificar. Esto todo está todo junto, ¿sí? Ahí le pifiamos en la numeración. Bueno, y esto, entonces este tipo de afirmaciones, o análisis del tipo de la oferta de trabajo, por ejemplo, es uno de los ejemplos que le pongo en el slide, se analizan a partir de esta ecuación de Slutsky ampliada, ¿sí? Entonces, ¿alguno leyó algo como para poder analizar esto? No me acuerdo, pero creo que si W era mayor a X era oferente y si W era menor a X era demandante. Y hasta ahí no me quedé. Bueno, está bueno. Bueno, entonces les voy a mostrar, ¿sí? Esperen un poco. Vamos a buscar dónde está la primera. Bueno, eso lo teníamos hecho un poco en el slide de la clase. Fíjense que acá tenemos una recta presupuestaria inicial. ¿Sí? Fíjense que acá está marcada la dotación de esta persona, ¿sí? Tiene esto del bien 2 y esto del bien 1, y su cesta inicial de consumo. O sea que él elige posicionarse acá. Elige consumir menos de X2 de lo que tiene como dotación, y elige consumir más de X1 de lo que tiene como dotación. ¿Sí? Entonces, en este caso, el consumidor es un demandante neto de X1, o sea que quiere consumir más de lo que tiene, y por lo tanto es un oferente neto de X2. Tiene más de dotación de lo que quiere consumir. ¿Sí? Así nos podemos dar cuenta en el gráfico, mirando la primera recta presupuestaria. Entonces, acá lo que se simulaba era, bueno, ver si baja el precio del bien 1, a dónde se posicionaría el consumidor. Esto antes de analizarlo en términos de efecto, sustitución y Slutsky. ¿Sí? Ahora vamos a ver la descomposición. Pero miremoslo antes, que es usando un poco también las preferencias reveladas que les explicaba Facu. ¿Sí? Apela un poco también a esa intuición. Fíjense que en este caso cae el precio del bien 1. Como efecto total, ¿se acuerdan que si no consideramos dotaciones, qué debería pasar con la recta presupuestaria? Si tiene una renta monetaria fija. ¿Cómo grafican ustedes la caída del precio del bien 1? Pivoteo hacia la derecha de la recta presupuestaria. Bien, entonces me paro acá, ¿sí? Cambio la pendiente de la recta presupuestaria y la llevo hacia arriba, ¿sí? Mostrando que cayó el precio del bien 1, o sea, hago una cosita así. ¿Sí? Eso me está indicando que la renta monetaria, en términos de efecto total, digamos, solo mirando recta presupuestaria por ahora, ¿no? La renta monetaria o nominal no cambia. El precio del bien 2 tampoco cambia, entonces lo muestro así, ¿sí? Y después veo dónde está la elección. Pero quiero que nos pensemos en las rectas por ahora. Fíjense que cuando tenemos dotaciones, el consumidor en términos de efecto total va a rotar en la dotación, ¿sí? En su cesta de dotación. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que pase con los precios de los bienes y su renta, siempre la dotación va a ser una cesta que es asequible para el consumidor, porque es lo que él tiene. ¿Sí? Ustedes piensen en este chacrero que yo le decía misionero, que tiene 2 cultivos, ¿sí? Entonces, independientemente de que cambie el precio de los cultivos que tiene, siempre la dotación que él tiene es accesible para él porque es lo que él tiene para vender, digamos, entonces la puede consumir, ¿sí? Entonces, en términos de efecto total,
al efecto total lo mostramos rotando la recta presupuestaria en torno a la dotación. ¿Sí? Y por lo tanto, fíjense cómo cambia también la ordenada del origen. Es diferente al análisis con renta monetaria fija que nos pararíamos acá. ¿Sí? Bueno, en este caso, la pendiente, la recta presupuestaria se hace más planita porque cae P1 sobre P2, los precios relativos. ¿Sí? Entonces acá solo miramos efecto total por ahora. Y acá la pregunta dice, bueno, ¿este consumidor continuaría siendo comprador o pasaría a ser un vendedor neto? ¿Sí? Comprador neto respecto al bien 1 significa que su elección, acá no tenemos la curva de indiferencia, solo está marcado con un punto, ¿no? Pero supongamos que por ese punto pasa una curva de indiferencia que es tangente en ese puntito, imagínense. ¿Sí? El hecho de que sea comprador quiere decir que la cesta que él elige está a la derecha de su dotación respecto al bien 1. ¿Sí? Entonces, si cambian los precios relativos, él seguiría siendo comprador, o sea, seguiría posicionándose a la derecha de W1, es decir, se situaría en este segmento de la recta presupuestaria, o podría ocurrir que la persona elija ser un oferente neto, ¿sí? Es decir, posicionarse a la izquierda de la dotación. Bueno, ya lo dice la Filmina, ¿no? Pero me gustaría que lo interpreten un poquito. Se toma agua. Yo diría que no podría situarse a la izquierda de la dotación porque antes esas cestas eran asequibles y no las eligió. Bueno, entonces volvemos a aplicar el concepto que Facu les explicó hoy, ¿no? Que está relacionado con lo que nos revelan las elecciones acerca de las preferencias del consumidor. ¿Sí? Entonces, nosotros diríamos, si el individuo es racional y optimiza, y su primera elección fue una elección óptima, entonces él no se posicionaría en este tramo, porque como decía Sofía, esto estaba disponible ya a los precios relativos iniciales y él no lo eligió, y era asequible. ¿Sí? Entonces, necesariamente él se va a posicionar en este tramo, lo que me indica que él va a seguir siendo un demandante neto al bien 1. ¿Sí? ¿A dónde se va a posicionar? En principio no se depende cómo sea la forma de las curvas de indiferencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero vamos a ver un ejemplito más completo, que estaba por acá. Bueno, acá estaba les muestro, para los que no llegaron a ver, para que me entiendan un poco más, la ecuación de Slutsky ampliada, ¿sí? Sería que el efecto total se descompone en un Slutsky, en una sustitución, perdón, y en un efecto renta ordinario, ¿sí? Y en un efecto renta dotación. Para calcular el efecto renta dotación, que es lo nuevo, tenemos que tener en cuenta el hecho de que como la renta ahora varía según el valor de las dotaciones, nosotros tenemos que tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces queremos ver cómo cambia la renta, cómo se va a afectar la renta por el hecho de que él tenga dotaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos ese análisis, digamos, teniendo en cuenta que la renta es variable y calculamos cómo cambia la renta cuando cambia el precio del bien, sabemos que es muy fácil, es igual a W1, digamos, por la definición de la recta presupuestaria. Entonces todo lo que hacemos es incluir este efecto renta-dotación en la ecuación de Slutsky anterior. ¿Sí? Entonces el efecto renta-dotación, fíjense lo que nos muestra es cómo cambia la renta, cómo afecta la renta en realidad a la cantidad demandada del bien, pero ese cambio en la renta mediado por el cambio en el valor de la dotación. ¿Sí? Eso lo veo acá, que cambia el valor de la dotación. ¿Sí? Cuando cambia el precio del bien, cambia la renta, porque la renta está compuesta por dotaciones de bienes, ¿sí? Y a su vez esa renta me afecta a la cantidad demandada. Entonces acá tenemos un nuevo efecto renta, ¿sí? Y acá lo único que hacemos es reemplazar esta derivada por W1, que lo obtuvimos acá, ¿no? Entonces, este término lo introducimos acá. Fíjense que como se repite esta derivada, sacamos factor común de esta derivada y nos queda esto que está acá abajo. ¿Sí? Entonces esta sería la ecuación de Slutsky empleada. Un efecto de sustitución que siempre va a ser negativo, si las preferencias tienen la forma que le pedimos, ¿no? Son convexas, y un efecto renta, dotación y ordinario. Y como decía Pablo, bueno, esto es siempre positivo si los bienes son normales, es negativo si los bienes son inferiores, y esto nos habla de si son compradores netos u oferentes netos de cada uno de los bienes, ¿sí? Si esta partecita es positiva, o sea, si la dotación es mayor que lo que eligen, entonces es un oferente neto, y si es al revés, es un demandante neto del bien. ¿Sí? Bueno, y eso cambia un poco la cuestión al hecho de, a la hora de analizar el efecto, ¿sí? En términos gráficos, vamos a tener como un movimiento más artificial en este caso. Quiero verlo ahora. Bueno, tenemos 10 minutitos. Entonces, les muestro de nuevo este ejemplo, que ya lo expliqué en el video, pero como para usar el tiempo que nos queda. ¿Sí? Teníamos la elección inicial del consumidor, era esta
recta presupuestaria, y esta era la curva de indiferencia más alta que podía alcanzar, se posiciona en este punto, elige esto de X1 y esto de X2. Luego suponemos de vuelta que cae el precio del bien 1, entonces miramos primero siempre el efecto de sustitución, ¿sí? Miramos el efecto de sustitución a la Slutsky de nuevo. Entonces, giramos o rotamos la recta presupuestaria en torno a la elección inicial, cambiamos los precios relativos, ¿sí? Cae P1 sobre P2, la recta presupuestaria se hace más chatita, es decir, es esta, ¿sí? La pasamos por la elección inicial, y dado que cae el precio del bien X1, entonces el efecto de sustitución nos muestra que ante el cambio de los precios relativos, ajustando la renta para que él pueda acceder a esta cesta de consumo, el consumidor elige aumentar la cantidad demandada de X1, ¿sí? Y disminuir la de X2. Fíjense, X2 era de este nivel, cae hasta este nivel. Nos paramos acá. O sea que esta sustitución es lo mismo que la otra ecuación, ¿sí? Que la básica, por llamarlo de alguna forma. Y después tenemos que analizar el efecto renta ordinario, ¿sí? Bueno, el efecto renta ordinario es el mismo que veíamos antes. Si nosotros acá le quitamos renta para analizar la sustitución, le devolvemos la renta, ¿sí? Entonces, ante ese hipotético aumento de la renta, el consumidor va a aumentar la cantidad demandada de todos los bienes que son normales, ¿sí? Entonces, desplazo la recta presupuestaria con esta nueva pendiente, la llevo hacia arriba hasta la ordenada al origen inicial, porque le devuelvo la renta que él tenía, digamos, vuelvo a la misma renta en términos monetarios. Fíjense que comparo la sustitución con el renta ordinario, ante el aumento de la renta el consumidor elige consumir más de X1 y consumir más de X2. Los dos bienes suponemos que son normales en este caso, ¿sí? Y después cuando termino con el efecto renta ordinario paso al efecto renta dotación. Y en este caso yo diría, bueno, si cae el precio del bien X1 y el bien X1 es una dotación para este consumidor, cae el valor de su dotación, cae el valor de su renta, ¿sí? Entonces el efecto en la cantidad demandada de los dos bienes debe ser negativo, o sea, debe demandar menos de los dos bienes, ¿sí? Si los dos bienes son normales. Entonces, partiendo de este punto, yo debería, tengo que mostrar una caída de la renta, fíjense cómo es un desplazamiento de la recta presupuestaria de esta hasta la final, la llevo hacia abajo, ¿por qué? Porque cae el valor de la dotación, entonces cae la renta, y ¿hasta dónde desplazo hacia abajo la recta presupuestaria? Hasta que pase por la dotación inicial, porque esta ya es la recta presupuestaria final, ¿sí? Y en definitiva el consumidor siempre en la realidad, digamos, en las elecciones que efectivamente ocurren, él puede elegir posicionarse en su dotación, ¿sí? Entonces al final yo tengo que volver a pasar la recta presupuestaria por ese punto. Entonces la desplazo hasta el final, hasta el punto de dotación con la nueva pendiente, desplazo, y comparativamente con el efecto renta ordinario yo tengo que hacer disminuir las cantidades demandadas de los dos bienes si son normales. ¿Por qué? De nuevo, porque cae el valor de la dotación, cae la renta y cae la cantidad demandada de los dos bienes, ¿sí? Entonces, fíjense, como comparo D contra C, y es una caída de la cantidad demandada del bien 1 y una caída de la cantidad demandada del bien 2. Y así termino. El efecto total sería el paso desde el punto A hasta el punto C, ¿sí? Entonces, cae el precio del bien X1 en este caso, y el consumidor elige consumir más de X1 y menos de X2. Y uno lo puede descomponer analíticamente en estos efectos: sustitución, renta ordinario y renta de dotación. ¿Sí? Así que vieron que, digamos, matemáticamente no vamos a hacer los cálculos, solo lo vamos a ver gráficamente, para este que es la ecuación ampliada, ¿sí? Así que la complejidad, digamos, es que tenemos un movimiento más artificial, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero en definitiva, todo esto de ecuación de Slutsky es una herramienta entonces que nos permite analizar cómo cambia la cantidad de demanda de un bien cuando cambia su precio. Y lo descomponemos en varios efectos como para poder analizarlo, ¿sí? Una cuestión que me pareció interesante, y en 5 minutos más le explico, perdón, que me había preguntado Pablo, es el hecho de los bienes Giffen. Vamos a ir acá. Había un gráfico de bien Giffen. Espérenme un poco. Fíjense, estos gráficos están buenos, digamos, porque muestran la diferencia entre un bien que es inferior y que no es Giffen, y un bien que es Giffen. Estos gráficos son de Varian, ¿sí? Entonces, Pablo, la pregunta que hacía era de si nosotros, para definir un bien Giffen, vos corregime, Pablo, porque no me acuerdo bien, pero él me preguntaba algo así de que si para clasificar un bien como Giffen, nosotros teníamos que mirar la ecuación de Slutsky. Bueno, y yo le decía que la ecuación de Slutsky es una herramienta que nos permite descomponer estos efectos que dijimos, pero en realidad la definición del bien Giffen es un bien para el cual la cantidad demandada varía en una relación directa con el precio, ¿sí? Si aumenta el precio, aumenta la cantidad demandada, y viceversa si disminuye el precio, ¿sí? Así lo definimos al bien.
Y ese tipo de comportamiento en la demanda lo podemos explicar a partir de la descomposición de los efectos sustitución y renta, ¿sí? Los bienes Giffen tienen la característica de que el efecto sustitución es negativo, como para todos los bienes, pero el efecto renta compensa el efecto sustitución, ¿sí? Y de esa forma nosotros explicamos la existencia de los bienes Giffen, ¿sí? Y veámoslo gráficamente, digamos. Miremos este gráfico. Esta es la recta presupuestaria inicial. Suponemos lo mismo, cae el precio del bien X1, entonces usamos el efecto sustitución a la Slutsky, ¿sí? Fíjense que esta era la elección inicial, pivoteamos o giramos la recta presupuestaria en torno a la elección inicial, le cambiamos la pendiente haciéndola más plana, mostrando que cayeron los precios relativos. ¿Sí? El consumidor elige posicionarse en esta recta, curva de indiferencia, que es la más alta posible. Y nosotros mostramos que fíjense, acá el bien X2 es normal y el bien X1 es Giffen, ¿no? Mostramos que el efecto de sustitución va en el sentido que nosotros esperamos según la teoría, que cayó el precio del bien y aumentó la cantidad demandada de ese bien. Fíjense, pasamos de esta cantidad demandada hasta esta cantidad. Y se reduce la del otro, por supuesto, ¿sí? Entonces sustituimos un bien por el otro ante el cambio en los precios relativos. Y una vez que estamos parados acá, analizamos el efecto renta. Y fíjense qué pasa para el bien Giffen. En este caso, como nosotros le quitamos renta al consumidor para llegar a este punto del efecto de sustitución, le devolvemos la renta, desplazamos la recta presupuestaria, conservando los nuevos precios relativos, la llevamos hacia arriba hasta el nivel de renta original, y ahí tenemos que analizar el efecto renta, ¿no? El bien Giffen es un bien inferior, ¿sí? Digamos, todo bien Giffen es un bien inferior, pero no todo bien inferior es un bien Giffen. Eso vamos a verlo ahora. ¿Qué pasa para los bienes Giffen? ¿Cuál es la relación con la renta? En este caso, si nosotros le aumentamos la renta al consumidor, si el bien es inferior, nosotros deberíamos mostrar que cae la cantidad demandada. ¿Sí? Perdón que le estoy haciendo como un salpicado de cosas, pero les quería mostrar esto. Entonces yo tengo que mostrar parado en este punto, que era el efecto sustitución. Si analizo el efecto renta, yo le devuelvo la renta, o sea, aumento la renta, y veo cómo cambia la cantidad demandada. Yo debería mostrar que cae la cantidad demandada para el bien X1, porque estoy diciendo que es un bien inferior. Entonces, yo puedo reducir la cantidad demandada, el punto donde se posiciona en esta nueva recta, lo podría poner acá, 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 en cualquier punto, ¿no? En principio, porque estoy mostrando que la cantidad demandada es menor que en el efecto de sustitución. Pero dada la particularidad de que es un bien Giffen, yo tengo que mostrar que el efecto renta es mayor que el efecto de sustitución. Entonces yo tengo que hacer que el efecto renta me lleve a una elección que esté por debajo de la cesta inicial. O sea, mostrando, porque fíjense que por efecto de sustitución yo me fui desde acá hasta acá. Aumenté en todo esto la demanda de X1. Y ahora tengo que reducir por efecto renta y reducir en una proporción relativamente más grande que el efecto de sustitución. ¿Sí? Entonces, me posiciono en esta nueva recta presupuestaria en un punto que esté a la izquierda de la cesta original. ¿Sí? Mostrando simplemente esto que le decía, que el efecto renta es mayor a la sustitución. ¿Por qué? Porque estoy en un caso de bien Giffen, como lo dice acá abajo el título. ¿Sí? Entonces, fíjense que al final esto me permite mostrar que al menos en términos teóricos, cuando el efecto renta es mayor que el efecto sustitución, ante la caída del precio del bien, disminuye la cantidad demandada. Este es el punto final, ¿no?, del ejercicio. ¿Sí? Entonces fíjense, cómo cayó el precio del bien y yo disminuzco la cantidad demandada. ¿Sí? Y así explico en términos teóricos, al menos la posible existencia de los bienes Giffen. Y acá está la diferencia con el bien que es inferior, pero que no es Giffen. Fíjense que tenía lo mismo respecto al efecto de sustitución, cae el precio del bien X, yo aumento la cantidad demandada, y después para analizar el efecto renta le devuelvo la renta, espera un poquito, sí, y como es un bien inferior, ¿sí?, disminuye la cantidad demandada ante el aumento de la renta, pero disminuye en una proporción chiquitita. Fíjense, acá queda en la sustitución y el renta es solo esto que está acá. Paso desde acá hasta acá. Entonces el efecto renta es más chiquitito y hace que el efecto total de la caída del precio me lleve a una mayor cantidad demandada para el bien X1. ¿Sí? El efecto total es el paso desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Entonces esto va en sentido de una curva de demanda con pendiente negativa, digamos. Y este bien Giffen me mostraría una curva de demanda con pendiente positiva. ¿Me están siguiendo? Le hice una ensalada de 800 cosas. Y me parecía que estaba buena la duda de Pablo como para poder explicarlo. Pero en todo caso, si hablé muy rapidito ahora, ustedes tienen este gráfico en la filmina, está en la parte de demanda individual, en la parte de ecuación de Slutsky, y los gráficos están en Variant. En todo caso pueden volver a leer a Variant, ¿sí?
Pero bueno, son las 4, así que yo corto la clase de acá, si nadie más tiene dudas. Yo quería preguntarles antes de terminar, creo que, no sé, Facu, si vos la tenés que dar clases o no. No sé si estás escuchando, Facu. Facu creo que da industrial, así que debe estar preparando su clase ahora. Sí, ya, pero si no es muy largo, ocupamos, no hay problema. No, 5 minutos más nomás. Dale, sí, sí. No, quería preguntarles a ver cómo están, digamos. O sea, ahora me di cuenta, por ahí nosotros les subimos medio tarde los videos esta semana también. Pero fíjense que dentro de 2 semanas ya es el parcial. Sí, solo eso quería como recordarles, así como para que vayan avanzando con las lecturas y consultándonos, ¿sí? La semana que viene cerramos con el módulo 1 y hay 2 temas, los que están al final, que son incertidumbre y elección intertemporal, que no los vamos a tomar. Les damos solo a los fines de que puedan aprender los temas para macro, que es cuando los vamos a usar un poquito más. Sí, entonces eso no vamos a evaluar. Pero todo lo que vimos hasta ahora, y también demanda agregada, que les subo ahora los primeros días de la semana que viene, todo eso entra en el primer parcial, ¿sí? Entonces solo, invitarlos a como ponerse al día y que no duden en escribirnos si tienen dudas de cualquier tipo, porque estuve recibiendo como pocas consultas, ¿sí? O sea, Pablo siempre escribe, siempre está presente Pablo, pero el resto de los chicos por ahí no preguntan, no sé si tienen vergüenza o están atrasados o no entienden nada, también una posibilidad al principio de leer, pero en serio, cualquier cosa, cualquier cuestión que quieran preguntar pueden hacerlo, ¿sí? Y bueno, eso nomás recordarle. Y antes del parcial, esa misma semana tienen el test de lectura, ¿sí? Así que eso. Yo por ahí estaba pensando para los que son nuevos, yo sé que en fotocopiadora ustedes siempre iban y sacaban modelos de exámenes, digamos. Nuestra idea nunca es que ustedes estudien con los modelos de exámenes porque siempre cambiamos los exámenes. O sea que no les sirve de nada, pero si quieren ver al menos el estilo de preguntas, les podemos dar alguno para que miren cómo suelen ser, digamos. Bueno, si les ayuda. O no, a algunos no les gusta mirar antes, no sé. A mí no me gustaba, por ejemplo, me ponía nerviosa. Entonces, pero si les facilita un poco para ver el estilo de preguntas, les podemos pasar, como quieran. Avísenos nomás, ¿sí? Bueno, y si nadie más tiene nada para decir, yo le dejo a Facu dar su clase y me retiro. Isa, en Sí. lo de dotaciones, ¿en qué parte explica mejor Varian? Eso en Nicholson no está ese. Así que miralo del Varian. Bien, Varian no por eso. Sí, en Varian nomás está. No, en realidad en Nicholson está en la parte de mercado de trabajo. El mercado de trabajo, viste que hay una parte que dice mercado de capital, bienes de capital, mercado de trabajo, ahí está, y lo vamos a ver más adelante en el módulo 3, más a fondo esa parte según Nicholson. Porque no analiza solo la oferta de trabajo, sino que analiza la demanda a la vez, y ya era un filombete que no correspondía darlo ahora, digamos. Por eso lo dejé como para darlo en el módulo 3, ¿sabes? Listo. Dale. Pero principio con que leas Varian ya está suficiente. Sí. Vale. Bueno, gente, mañana no tenemos clases entonces, ¿sí? Les dejo para que ustedes puedan ver las optimizaciones que están en la práctica, también lean lo de Facu, y la semana que viene, en todo caso el viernes, damos la práctica de lo que quedó hoy, ¿sí? Si quieren ver algo de preferencias reveladas o de excedente del consumidor, variación compensatoria, equivalente y demanda agregada, ¿sí? Vemos pimponeo todo eso. ¿Ah?